bienvenidos a la continuidad de la mañana en la radio. Después de nadie, estamos, querido, después de nadie, porque abrimos la transmisión y somos los únicos en vivo a esta altura de la vida en el 100.9. Hasta las 13 te acompañamos una nueva edición de Arriba el Verano. Después del tormento, no, diría un amigo que hubo ayer de viento que obligó a cerrar rutas y a trabajos ingentes de Protección Civil, bomberos, la policía y el municipio también, los municipios en realidad. Ha calmado un poco el viento, pero sigue dándose en nuestra ciudad. 12 grados 2 la temperatura a esta hora en Río Gallegos, humedad del 37%, viento noroeste soplando a 29 kilómetros por hora. Hoy máxima de 20 prevista, aunque no se disfrutará porque las ráfagas seguirán siendo algo intensas, con hasta 70 kilómetros de viento, aunque lejos de los 100 y pico que se registraron ayer, como les digo, en toda Santa Cruz. Brian Álvarez, como cada jornada, al mando de la nave, ¿cómo le va? Buenos días a la mesa. Buenos días para Beto también, obviamente, no lo vamos a dejar afuera, nuestro querido compañero que se hace presente de esa manera. ¿Cómo le va, Héctor Mancilla? Buen día. Bien, buen día, amigo Julián. Buen día, Brian. A Fer, que está acá con la web. A Mari, ahí en el departamento de ventas. Y a toda nuestra audiencia veraniega. Che, Brian, que yo no me vas a enterar que tenés un audio mío, No hay tuyo, che. No, Mirá que hay de Claudia, hay de Beto. ¿Qué pasó el fin de semana? Hay de Claudia, ¿viste? De Beto. Y creo que de nadie más, che. Sos un peligro, Brian. Sos un peligro. Y bueno, el tipo está atento, agradezcamos que está despierto ahí del otro lado. 10:15 de la mañana y ha pasado. Saludamos obviamente a María en ventas, como dijiste vos, Héctor, a Lore en redes, a Fernando que está en la redacción. Ya se va sumando parte del team que ha disfrutado de vacaciones y que de a poco va volviendo, se va terminando lo bueno. El nuevo día solamente te paga 12 días de estadía en Camboriú, el resto corre por cuenta de cada uno. Nosotros hasta ahí llegamos este año. El año que viene vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo, porque sabemos que estuvimos flojos este año, pero bueno, Tony está disfrutando de sus vacaciones allí. En la Polinesia francesa, ¿no? Dicen que habían hecho un castillito de arena en el mar y que lo habían confundido con uno de los muñecos de los nenes, hasta que dijeron, no me metan en el baldecito, por favor. ¿Es un hombre? Sí, soy una persona. Y ahí lo dejaron en su reposera. Le mandamos un saludo si estuviera escuchando a nuestro compañero, que sabemos que está de vuelta. Sí, debe andar derrochando sonrisas. Sí. Simpatía, Sí, sí. simpatía. Es que su tesitura recia y seria es solamente acá. Y cuando es periodista, después reparte risas por doquier. ¿Qué dejó el temporal? De viento de este domingo? El sábado lindo, viernes también, zafable. Esta semana les anticipo que va a presentarse más o menos como comienza, con viento. Mañana desciende un poco, pero va a seguir habiendo viento. El miércoles va a descender la temperatura, pero también durante la tarde-noche ráfagas de hasta 80 kilómetros. Baja un poquito, pero ráfagas de hasta 70 el jueves. Y el viernes ráfagas de 50 kilómetros, quizá para el sábado, domingo. Ojo, quizá para el sábado, domingo un poco mejor. ¿Qué dejó el temporal? Decía yo, más de 30 intervenciones informaron bomberos y policía de Santa Cruz a raíz del alerta meteorológico por vientos intensos, el cual se sostiene, pero en color amarillo. El de ayer era la Superintendencia de Seguridad, la Superintendencia de Bomberos, los sistemas de alerta temprana y Protección Civil de provincia intervinieron en todo el territorio, al igual que servicios públicos. En Las Heras se reportaron 15 voladuras de techo, la caída de un árbol, un poste telefónico y un principio de incendio de un transformador eléctrico. Tuvieron que trabajar justamente en viviendas afectadas en el barrio Papi y en calle Alberdi los bomberos.
En Tres Lagos también hubo operativo, pero en este caso fue preventivo. En Gobernador Gregorio se aseguró una abertura que se estaba volando en calle O'Higgins. En nuestra ciudad los incidentes tienen que ver con una voladura a un techo sobre Avenida de Kirchner. También una torre. Está saliendo Radio Nuevo Día, ¿no? Nuestra antena, hay que hacerle un monumento a nuestra antena verdaderamente, porque ha soportado temporales. Y si usted la viera, Brian, si usted... chapas, vidrios y cables sueltos en nuestra ciudad. También sobre Lisandro de la Torre, estuve viendo que trabajaron allí Lisandro de la Torre y Darwin, donde una casa también se le voló el techo. Y un árbol caído en la calle San Martín Sur, en Los Antiguos. Además de los controles en restricciones de rutas, tanto en la 40 como en la 41, que estuvieron cerradas. La 41 que conecta el Chaltén con el Lago del Desierto por una crecida del río que impidió la circulación directamente. Tengan en cuenta que esa ruta hay montaña de un lado, ruta, y el río que pasa por el lado, y cuando crece se termina cortando. Hubo corte de energía en nuestra ciudad ayer durante un buen lapso de tiempo durante la tarde, te lo contamos también al momento. En el Calafate, en Turbio y en 28 de noviembre se registraron corte de luz. Hubo un vehículo municipal que volcó. Yo dije, ¿qué hizo Nica? No, allí en Pescasay que, bueno, estaban celebrando el aniversario del club con un asado criollo y desde el municipio estaban haciendo una especie de apoyatura y el vehículo volcó, cayó a lo que sería el cauce del río en otra época, pero bueno, hoy como estaba decrecido, era solamente pedregullo, pero bueno, cayó desde una altura de 3, 4 metros más o menos la camioneta, lo que ameritó obviamente la intervención policial. Después vinieron los muchachos de la MUNI y dieron vuelta a la unidad nueva. No le vamos a comprar más, no les vamos a comprar más. Ah, mentira, yo no soy el que decide. Pero bueno, lamentablemente terminó de esa manera. El temporal en toda la provincia, en Chubut también, me contaban ayer un amigo que transitó las rutas por la zona norte porque no le quedaba otra verdaderamente, porque tenía que llevar a alguien al aeropuerto en Comodoro Rivadavia, y me dijo que estuvo verdaderamente áspero el viento. Después de las 8 de la noche, ayer se habilitaron las rutas para la circulación, obviamente con precaución, y ahora todavía continúan habilitadas. ¿Usted qué estuvo viendo el fin de semana? ¿Qué registró en materia informativa, amigo Nica? En materia informativa no mucho, salvo las noticias de lo que ha sido el culebrón. Está haciendo el culebrón de la asunción nueva del periodo dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Y después también lo charlábamos de manera informal hoy con Fernando, el tema del mercado de pases en el fútbol argentino, ¿no? Lo movidito que está, y jugadores que vienen de otras latitudes, como en el caso de el español Ander Herrera, ¿no? Ander Herrera, exactamente. Ander Herrera, segundo vasco en el fútbol vasco, argentino, sí. Porque estaba Iker Muñain, sí, ¿no? después de añares que no venía ningún vasco, ¿no? Al fútbol argentino. Yo no recuerdo, el vasco, hay una anécdota muy recordada de un vasco en San Lorenzo. En San Lorenzo, sí. No me va a salir el nombre, pero que vino huyendo de la guerra civil española. Claro, hace muchos años. Que jugó en México después. Pero decíamos que es movidito, muchos jugadores argentinos que no han tenido éxito en el mercado brasilero, que se vuelven, los contratan en equipos argentinos, también muchos chilenos. Isidro Lángara, exacto. Muchos jugadores chilenos también. Sí. Ha explotado nuevamente. Boca tiene 2, de hecho, lo tiene a Carlitos Palacio. Sí, y a William Alarcón, que y lo a compró. William Alarcón, que era de Huracán, ¿no? Sí, ayer estaba, de hecho, Huracán abrió la serie de Río de la Plata. Ganando a Danubio. Danubio, ¿Cómo me exactamente. gusta la camiseta de Danubio? 2-0, me gusta mucho, sí. Muy linda la camiseta de equipo uruguayo. Bueno, y después de eso, me dediqué a ver algunas series. ¿Qué viste? Yo tengo tele, me compré una tele. ¿Sí? ¿Se compró una tele? Me compré una tele usada, pero... Un Lancer 29 pulgadas. Un Re ITT, viejo. un ITT Nokia. Un Yo tenía un ITT. Telefunken. Mi vieja tenía un Telefunken hasta hace 2 meses. Muy
bueno el Telefunken. Sí, pero ya estaba. Claro, ¿no? Aparte... Hasta era que tuvo que venir una tormenta y se lo quemó directamente para que lo diera de baja, porque si Era no, un mueble. no se despedía, sí, sí. pesadísimo. Encima, viste que los teles de viejos le pasabas como un imán o no sé qué, que como que se empezaban a decolorar. Sí. Bueno, le había pasado eso al de No. mi señora madre. Bueno, Imagínate. una serie yankee de ¿En qué? ¿En Netflix o en dónde? Netflix. Ahí va. No me va a salir el nombre, soy muy malo para los nombres en inglés, pero aborda lo que fue la conquista del oeste de los Ajá. Estados Unidos y también los mormones, la presencia de los mormones, cómo iban llegando los mormones Mirá vos, en Netflix. en Netflix. Bueno, después te pido encarecidamente que nos traigas el nombre para ver. A Yo ver. me vi completamente El Encargado. Ajá. No tenía, ¿viste? Esa es de Disney, ¿no? ¿Viste cuando está en Disney? Yo tengo Disney. Ese ¿Viste es cuando Franchella, ¿no? estás dando vuelta? Exactamente, Que estás tiene dando una vuelta y no cara sabes de- qué mirar. Y de está buena la sinvergüenza, vuelta ¿no? que termina dando, porque él se arma, es un encargado de edificio, encanta, ¿no? los avatares, sí, los avatares de su función lo van llevando un poco para arriba, termina quedándose con un departamento de ahí de una señora que fallece, Ah, bien. después se arma una empresita, le hace como un sindicato paralelo al sindicato de, que sería UTEDIC, ¿no? En Argentina, pero que en este caso es de los Me alegra encargados. tanto verlo bien, doctor. Y esa frase, claro, es de esa serie, un tipo ¿sí? muy cínico que termina como enloqueciendo de alguna manera. Así que me vi las 3 temporadas, si no me equivoco, del encargado, que creo que queda abierta a la continuidad porque concluye como ahí, un final no es contundente. Así que ahora que tengo tele, Está tanto aprovechando. voy a mirar, sí. Después me miré un poco de Sport Center, pero no había demasiado. Lo repasaban una y otra vez el mercado de pase de Boca y no mucho más. Vamos a tener la visita de un youtuber, si mal no me informa Sandro Díaz, a quien le mandamos un abrazo grande, porque hoy está o sea, como cada mañana, produciendo este envío. Desde México nos va a estar visitando Antonio González, que es un mexicano que es youtuber y que viaja con su carretita viajera. 65 años, cumple el viernes, este viernes, así que lo vamos a estar recibiendo. También, si todo sale bien, tendremos un luchador de artes marciales mixtas visitando los estudios de Radio Nuevo Día. Qué bueno. Héctor Almonacid, la araña se lo conoce y va a estar compitiendo en Estados Unidos, nada más y nada menos. Así que una carrera que viene cosechando buenos resultados y que tiene proyección. Respecto de lo que sucede en el verano, hay festivales de toda índole, ustedes saben, Sí. y uno de los más significativos es el de Jesús María, donde además de Doma está el festival folclórico, Ujú. y hay 204 bailarines de nuestra provincia que nos estarán representando allí justamente en dicha ciudad, en la provincia de Córdoba. Está nuestro amigo Axel, ¿no? No, él va a Precosquín. Ah, Precosquín. Exacto. Porque está el de la Borde que comenzó a desarrollarse ayer con participación de santacruceños, de varios santacruceños, que de hecho en el diario dejamos el link para que lo pudiera seguir y estuve atento un poco a lo que fue sucediendo en la noche de ayer, donde Lautaro Driussi, que charlamos con él el otro día, Sí. y otros representantes de Santa Cruz también están participando. En este caso 204 bailarines, bombistas y profesores en lo que es la delegación más numerosa de Santa Cruz en la historia de este certamen. Fueron despedidos por el gobernador allí en la ciudad de Caleta Olivia, donde se encontraron y emprendieron rumbo hacia tierras cordobesas, así que estaremos bien representados. Lamentablemente en lo que es Doma, todavía Santa Cruz no ha comenzado o no tuvo un buen comienzo las 2 primeras jornadas y está último en la tabla. El jinete Sebastián Ferrari creo que de hecho resultó lesionado, mientras que Esteban Weicha y Ariel Jung tampoco completaron los 12 segundos reglamentarios de las montas en las que participaron, y es por ello que todavía no sumó puntos en Jesús María el elenco, el representativo de nuestra provincia. Las principales novedades del diario Nuevo Día a esta hora tienen que ver sobre todo con lo que dejó justamente el
temporal de viento. También hay que decir que lamentablemente el sábado Boxing Club no pudo con la CAI, empataron 0-0 y desde el punto de penal, qué ingratitud. Si estuviera escuchando, si alguien estuviera escuchando y lo verá más tarde, el saludo especial para Gaby Burgos, un jugador, un mediocampista histórico del Boxing Club, que lamentablemente le tocó fallar el único penal. 5-4 terminó la serie, la atajó el arquero, en realidad no es que lo falló. Él buscó a media altura, a su derecha, a la izquierda del arquero. El arquero adivinó y contuvo el penal para que después, creo que era el último de boxing, terminara definiendo la CAI de Comodoro. ¿Qué debe dar más rabia? ¿Errarlo o que el arquero te lo ataje? Para el jugador, no para el ejecutante. No, yo creo que errarlo. Errarle al arco, errarle a la escuadra. Sí, ¿no? Sí. Aparte es un momento de... Porque además puede ser que el arquero ni siquiera haya adivinado el palo y vos le erraste al arco. Pero es un momento... Que te la ataje es el mérito del arquero. Claro, es un momento de porquería el de la definición de penales en esa instancia. Sí. Porque en un penal en un partido en los 90 quizá lo diluís, el jugador. Sí. Pero en una instancia definitiva pesa mucho. Y además que yo creo que en los penales el arquero siempre tiene la de perder. Sí. Digamos, o sea, si lo ataja es buena de él, pero por lo general puede esperarse el gol. Tal cual. Y bueno, en este caso el arquero de la CAI fue el que contuvo y se irá a la final. Sí, hay campeón nuevo en el fútbol de Santa Cruz. En una ¿cuál? de las ligas. Ah, sí. La Liga ¿A esta altura? Sí. El torneo Clausura 2024. Se definió medio tarde, che. En Caleta. Sí, tuvo un par de postergaciones. Por primera vez, esta institución se consagra campeón. Estamos hablando de, no sé si es escuela todavía, Marcelo Rosales. Sí. Marcelo Rosales. Donde estaba, recuerdo que en alguna época era un dirigente activo, Omar Latini. Omar Latini. Hombre del Partido Obrero. Sí. Bueno, por primera vez se consagra campeón. Derrotó a Defensora de Pico Truncado y el empate entre Talleres de Caleta Olivia y el Chorrero Mar del Plata posibilitó que por primera vez la escuela Marcelo Rosales o el club Marcelo Rosales se consagre campeón de la Liga Norte. Mirá vos. Bien, las felicitaciones. Si obviamente. Equipo amarillo y negro, ¿cierto? Amarillo y negro, aurinegro. Mirá vos. Lo que tiene que ver con Boxing Kai, no tengo preciso quién será el otro finalista, porque jugaban La Amistad y Estudiantes de Bariloche, pero no encuentro el resultado. Jugaban en Cipolletti, La Amistad había ganado en condición de visitante y ahora definía en su casa el equipo justamente que... Es de la ciudad de Cipolletti, sí, pero no me aparece. Che, acá no sé está, a ver, ya te lo voy a buscar. Esto se llama torneo regional, ¿no? Sí, el torneo regional. Sur. Ganó 4-1. 4-1. Ganó 4-1 La Amistad. Y 5-1. 5-1 en el global, sí. Exacto. De esta manera será finalista contra la CAI de Comodoro. Estudiantes Unidos de Bariloche, en tiempo, rival de Cruz del Sur, el clásico rival de Cruz del Sur de Bariloche. Claro, equipo que también militó históricamente en los torneos del ascenso de nuestro país. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Para el año que viene recién. Y sí, será otra nueva chance. Lo bueno es que ha mejorado, al menos para los equipos locales, el torneo regional, con la presencia de Van Cruz, con la presencia de Escorpión. Al menos tenemos más representantes. Y Boxing, que una vez más queda ahí, casi a las puertas de un anhelado ascenso que busca hace años ya. Vamos a escuchar un poquito de música en el comienzo de esta jornada. Estamos en vivo por YouTube, te recuerdo. Estamos en vivo por Facebook. Igual le mandamos un saludo a toda la gente que se suma mediante estas plataformas. Quédate, que en un toquecito nada más recibimos visitas desde México. Vienen a probar los mates de Nica, obviamente. Saludo a Mariana que andaba ahí haciendo unas gestiones, así que un saludo grande. Le mandamos un abrazo grande y que sean exitosas las gestiones. Suena Airbag, verte de cerca en Radio Nuevo Día en el comienzo de esta jornada.
Enseguida venimos con la continuidad de Arriba el Verano. Dime cómo será que quiero conocerla. Me hablaron mal de vos, eso me desespera. Es la primera vez que la tengo tan cerca. Es como si pudiera morder la lengua, morder la lengua. Y el tiempo va pasando así, lo sé. Ya no sé más qué hacer, no sé a quién llamar aquí. Aquí, decime cómo hacer, yo quiero conocerla. Me hablaron mal de vos, esto me desespera. Es la primera vez que la tengo tan cerca. Es como si pudiera morderte la lengua. Dame un poco más de eso que escondes aquí. Ahí, no dejo de pensar, no me hagas más sufrir. Así, decime cómo hacer, quiero conocerla. Me hablaron de vos, eso me desespera. Es la primera vez que la tengo tan cerca. Es como si pudiera morderte la lengua. Decime cómo hacer, yo quiero conocerla. Me hablaron de vos, eso me desespera. Es la primera vez que la tengo tan cerca. Es como si pudiera morder la Decime cómo hacer, que quiero conocerla. Me hablaron de vos, eso me desespera. Es la primera vez que la tengo tan cerca. Es como si pudiera morder la lengua. Es como si pudiera morder la lengua. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Los consumidores pagaron los agroalimentos casi 4 veces más de lo que cobran los productores en diciembre. La participación del productor explicó el 21% de los precios de venta final de lo que consumen los argentinos de a pie. Quequén, desesperada búsqueda de un turista que desapareció en los acantilados. Se trata de un policía de 41 años que sufre de esquizofrenia y se hallaba de viaje con su esposa. Fue identificado como Gerardo Luis Cáceres, oriundo de Cañelas, Buenos Aires. Tormenta de nieve deja 32.000 viviendas sin electricidad en Polonia. El fenómeno castigó con dureza las amplias zonas de Polonia, especialmente las provincias norteñas del país. Las autoridades de Varsovia dijeron que los bomberos debieron responder a cerca de 1.000 llamadas de auxilio en las últimas horas. El Napoli tras los pasos de Garnacho. El argentino es pieza clave en el Manchester United, aunque en el último tiempo estuvo envuelto en polémica. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Esto es Arriba el Verano y después del viento traemos historias para conocer en esta licencia que nos tomamos durante este veranito, que tratamos de traer otro tipo de noticias a el aire de la radio, más allá de las cuestiones de coyuntura política, de las sociales. En este caso, no sé si alguna vez recibimos a alguien y lo presentamos como tal, pero formalmente vamos a presentar al primer youtuber que viene a los estudios de la radio como tal, porque ha habido seguramente gente que tenga su canal de YouTube y tal, pero que cuando vino no lo presentamos como youtuber. En este caso, Antonio González, desde México hasta los estudios de Radio Nuevo Día. Anda con su carretita viajera, que es justamente su canal de YouTube, el cual pueden conocer, indagar, y que tiene, ya les digo, quiero chequear cuántos seguidores tiene para ver si ustedes del otro lado después lo siguen. 544, necesitamos que lleguemos a los 600 antes de su cumpleaños, que es el viernes, cumple 65 años. Desde Guadalajara ha recorrido Sudamérica y ha llegado hasta este punto. No lo trajo el viento, sino que su propio espíritu viajero. Y le damos la bienvenida, Antonio. El placer de recibirte y de conocer tu historia. Acércate un poquito al micro, porfa. ¿Cómo estás? Muy bien, al ciento y el millonazo andamos aquí, visitándolos acá, visitando en su país, Argentina. ¿Cómo lo ha tratado el viento? ¿Ha visto alguna vez tanto viento? Mira, venía el otro día de Punta Arenas, de Chile, y sí me agarró en el camino el aire y sí me asusté, me paré, me tuve que parar para estacionarme y me puse así en contra del donde venía el viento, porque claro, sentía que me volteaba el camper. Mira, para no Pero quedar de sí, costado, claro. Sí me asusté un rato, pero no, todo bien. ¿Hace cuánto viajás? ¿Hace cuánto decidiste emprender esta aventura? ¿Y cómo fue este trayecto que hoy te tiene acá en nuestros estudios? Pero que, bueno, imagino que has recorrido muchos paisajes, ¿no? Mira, que empecé a viajar tengo como casi 2 años, pero que salí de México. Voy a completar un año ahora en febrero, porque no salía de México, nomás andaba paseándome allá, viajando allá en México, me daba miedo, como todos, siempre que tenemos miedo salir a viajar, ese era todo el miedo, entrar a otro país era el miedo. ¿Y el miedo a qué? Porque el miedo seguramente en algunos casos sea a la inseguridad, a no conocer el idioma, aunque bueno, Sudamérica. Mira, el miedo es el que te inculca la gente, que te dicen, no vayas a tal país porque es bien peligroso. Y siempre te están diciendo, te meten esa idea en la mente de que tengas miedo. Siempre te meten esa idea. No vayas a este país porque es muy peligroso, no vayas a este otro país porque es muy peligroso. Uy, por ahí no vayas a pasar porque allí te roban y ahí te secuestran y yo siempre digo en mis videos, digo una cosa, no son los países los peligrosos somos nosotros. Si yo vengo a buscar problemas a Argentina, pues los voy a encontrar, ¿y qué voy a decir allá en mi país? Uy, no, Argentina es muy peligroso. No, el peligroso es uno. Te voy a decir por qué. Porque en ningún país me han tratado mal. Pero vos para pasar, por ejemplo, pienso para Sudamérica, tenés que pasar por Nicaragua, El Salvador, Guatemala, que han tenido históricamente. Bueno, te preguntamos por México también, ¿no? Que
Claro, el tapón de Darién en Venezuela, son lugares Colombia. complejos, ¿no? Además, Sí. Bueno, yo tuve que trozar mi camper porque llegaba a los 3 metros y son 2.60 los que tienes que pasar para cruzar el ferry. Entonces le trocé, ahí en Panamá le trocé 60 centímetros y como yo lo hice, pues no se me puso muy difícil. Entonces acá en Colombia lo armé de vuelta y ya anda, ahí lo vengo armando poco a poquito. Todavía no he terminado. Ayer todavía estaba poniéndole unas tablitas ahí. Pero todo bien. Me decían que no, que en el camino y que me lo iban a desarmar. Yo fui el que lo desarmé y que me iban a robar. No me robaron nada. No se me perdió completamente nada. Mi camper estaba completito con todas sus cosas cuando yo lo recogí acá en Panamá. Digo, en Colombia. claro. ¿Cómo te dicen? ¿Antonio? ¿Tonio? Tony ¿Tony? Bueno, Sí. Tony. Tony de México. Tony de México, órale. Órale, güey. Órale, güey. Tony, ¿qué sensación te dio? ¿Era lo que esperabas, Argentina? No, fíjate que no. ¿Qué te ha sorprendido el país? Mira, tengo varios amigos que conocí en Sí. el camino de viajeros de Argentina y me decían, no, que cuando llegues a Argentina vas a ver que es otro rollo allá, que la gente es bien. Fíjate que no esperaba yo tanto. En cuanto yo entré, no me acuerdo qué pueblo fui, el primero que entré, me recibieron en una casa. Yo me paré en una orilla y en un campito ahí, dije, aquí me voy a hacer mi lonchecito, me puse a hacer mi comida y todo. En eso estaba cuando luego me cayó una familia ahí que me invitaron a su casa. Me dicen, ¿de dónde vienes? De México. Y ya platicamos. Me invitaron a su casa. Fíjate bien. Me regalaron un termo de esos, me regalaron una taza de mate, me regalaron una bolsa de mate. Todo me regalaron, todo el equipo completo. Me prestaron su casa ahí para dormir. Y no, una casa muy bonita como de campo, la casa muy bien allí. Fue mi primer recibimiento. En Ushuaia, igual, una familia, ahí pasé la Navidad, en Ushuaia, porque una familia, Martín, que muchas gracias, Martín, te mando un saludo. Martín y su familia me invitaron a su casa, allí al asado, ahí conocí el asado, los asados de acá de Argentina. Muy rico el asado, entonces, bueno, allí pasé el 24, la Navidad allí. Cuando llego aquí a Río Gallegos, todavía no llegaba, venía en el camino. Otro amigo que me encontré en el camino, Goyo de por allá de España, veníamos juntos ahí y estaban 2 carros descompuestos en la carretera y nos paramos. ¿Qué ocupan? ¿Qué necesitan? Y no, pues ahí estamos, ¿verdad? Y no, pues que aquí ocupamos esto porque no se puede arreglar el carro, una llanta que estaba tronada, no sé qué. Entonces, estaba un carro allí, un señor de aquí de Río Gallegos, se llama Raúl, Ajá. tiene su negocio aquí de asados también se llama, ¿cómo se llama? Raúl. Don Don Chuco. Chuco. Don Chuco, la parrilla de Don Chuco, así. Entonces, nos invitó a pasar el año nuevo ahí también, nos hizo un montón de carne ahí, no sé, parrilla, no sé cómo se llame ahí, pero bueno, tantienlen, comimos, mi amigo y yo comimos 3 días. 3 días comimos, nomás porque le tantienen lo que nos dio. Entonces, ya de ahí, es como nos ha tratado la gente. Yo tengo ahí ahorita, tengo una bolsa, una caja ahí de papas, de carne, de cebollas. Una familia ahí llegó y me dijo, ahí te va. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué me estás regalando? Es que nosotros aquí en Argentina sí acostumbramos a tratar a los viajeros. Vi que venías de México, dije, no, pues muchas gracias. O sea, no sé, estoy asustado con la gente de aquí de Argentina. Ah, pero para bien. Para bien, claro que sí. No es el Estoy miedo asustado. que le impedía salir en un principio de México. Al final, esas historias en el camino van dando cuenta, ¿no? No sé, le contrasto esta experiencia. Nuestro día a día tiene que ver con las noticias, con
sobre todo lo malo que acontece en el mundo, ¿no? Y usted tiene una experiencia que en el día a día podría contar otra cara del mundo, de lo bueno del mundo, de la gente, que incluso en muchos casos no tiene tanto para su alacena, pero algo le reserva para concederle, para brindarle, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, mira, cuando yo llegué que llegamos mi amigo y yo ahí a ayudarles ahí en el carro, resulta que Raúl no era él el afectado, él estaba ayudando a los otros del carro también, solamente que no tenía la herramienta necesaria y ya como pudimos seguir, la completamos ahí, echamos a andar el carro y ya, pero ese día salvamos 4 carros, Ah, bien. 3 bien. carros y una moto. El varón del camino. Sí. ¿Y usted teníamos. se da maña con la mecánica? ¿Tuvo que Mira, aprender algo? muy poco, con carros de antes, carros Ajá. nuevos nomás me les quedo viendo. Claro, Mi camioneta puro me plástico. fallé, nomás me lo voy a quedar viendo ahí, porque antes pues era de platinos, era de Claro. que pégale a la marcha, acá le dicen el burro. El burro, Sí. claro. Acá le dicen Sí, el burro. sí. Era de pégale un martillito La y ya arranque. jala. Entonces, los carros de antes, pues con un alambrito y Sí. Sí, fuimos en México alambre de una goma. mexicanada y lo echábamos a andar el carro. Pero entonces, pues poquito ahí, casi los que están quedados en la carretera, la mayoría es por las llantas o los rines. Así, entonces, pues traigo todo el equipo ahí para la llantera, entonces ahí con eso ya ahí más o menos los echamos a andar. ¿Y qué destino tiene ahora? Ah, mira, Tras- yo voy de aquí, ahora que pase mi cumpleaños, el 17 de enero. ¿Lo yo creo que festeja me acá el voy como viernes? el día 20. Ajá. El día 20 yo creo que me voy. Voy pues voy informándome a ver qué pueblo sigue, porque yo no, esto de los mapas, muy poco le sé. Entonces yo pregunto, oye, ¿dónde queda un lugar turístico aquí para ir a visitar? ¿Calafate fue? Sí, claro que Ah. sí. Fui a este Perito El glaciar, Moreno, glaciar. Perito Moreno. al glaciar, sí, no, me la pasé ahí todo el día ahí con mucho frío, pero bien a gusto, bien suave allí. Y sí, mira, sí pregunto dónde hay un lugar turístico y ayer estuve preguntando y me dicen que Santa Cruz, Sí, Puerto Santa Cruz. Puerto Santa Cruz. Puerto Santa Cruz. Voy a ir a visitar allí. Y así voy preguntando, pero mi rumbo es a Buenos Aires, ¿cómo se llama los países que siguen? Uruguay. Uruguay y Paraguay. Ujú, Y de ahí a Brasil. ujú. Y ya de Brasil me voy para Venezuela. Mira, todos me han dicho, no, ahorita Venezuela está peligrosísimo. Sí, de hecho las fronteras terrestres están cerradas. Con Colombia al menos están cerradas. Ah, pues Este es mira, el tema. yo ya no tengo miedo, pues si no paso por ahí, si está cerrado, pues le rodeamos, pero ya no tengo miedo a ningún país Ujú. porque los países no son peligrosos. El peligroso es uno. ¿Y cómo hace, es cómo hace usted peligroso. para las precauciones del caso? Si ve un lugar donde no hay muchas luces y está llegando de noche, ¿qué tipo de cuidados tiene? Mira, siempre trato de manejar en el día. Ujú. Ya son las 5 o 6 de la tarde y ya empiezo a buscar un lugar donde quedarme. No especial busco camping, yo donde sea me quedo. Donde haya lugar que diga aquí. De hecho, me han corrido en partes, me han corrido. Ay, no puedes estar aquí, que aquí es privado y que esto y que... Oh, no, está bien. Si ya me iba, les digo, de mejores lugares me han corrido. Claramente, bien contestado. Entonces, pues me muevo de ahí, ya me estaciono casi siempre por lo regular en las gasolineras, Ujú. en lugares así. Sí. De hecho, ha habido casas que yo llego, veo por ahí una familia ahí que estaba fuera de la casa y les digo, oye, ya es tarde, no puedo manejar de noche, ¿puedo quedarme a dormir aquí con mi camper aquí afuera? Claro que sí, ¿de dónde vienes? Y esto, ya empiezan a platicar conmigo ahí, ya me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo ahí un cuarto desocupado, si quieres puedes quedarte ahí hay ducha y todo. Les digo, bueno, a veces les digo que sí, a veces no, pues yo les digo, es que mira, ya estoy acostumbrado a dormir en mi casita acá afuera y todo. Estamos con Antonio González, que es youtuber. Pueden buscar su canal, que es La Carretita Viajera, donde
chequear justamente parte de su experiencia. Le pregunto las dos últimas que le consulto menos de mi parte es, ¿por dónde entró y qué recorrió de Argentina? Entré, ay, mira, no me acuerdo la frontera, pero por el lado me vine de Bolivia a Chile Villazón. y allá, De Chile. Paso de Jama. el Paso de Jama, Paso de Jama. ahí, La mero, altura, por ahí, mucha altura. muchísima altura, subida y Sí. todo. Por ahí me regalaron una bolsita de hojas de De coca coca, para que- porque sí. se me Porque dolía la mi cabeza, cabeza. claro. Sí, Para se el me auto dolía mi también. cabeza. Entonces yo les decía, No, no, en el carburador. no me den coca, denme mate. Mm. Todavía no me regalaban ¿Tu mate? mi mate. ¿Tomás mate? ¿Te gusta tomar mate? Sí, claro que Ahí te sí, ve claro un que mate sí. amargo. ¿Y cómo haces para sustentar tu viaje? Mira, yo tengo mi pensión más o menos de $700 al mes Ajá. y con eso, por ahí cuando no me ajusta, me traigo mi acordeón y ya me pasó 2 veces, ¿eh? Una vez en Nicaragua se me terminó allí, no me di mis gastos, se terminó allí y no tenía yo para la gasolina. Hasta faltaban como 4 días para que me depositaran. Entonces me puse a tocar ahí en Nicaragua, por cierto, se llama San Juan del Sur. Ujú. Allí estuve, allí que me trataron muy bien también allí. Y me puse a tocar, toqué viernes, sábado y domingo. Allí pasaban los turistas por ahí, iba mucha gente de Costa Rica, los ticos les dicen allá. Sí. Ujú. Entonces, no, pues saqué para la gasolina y me sobró. Llené mi tanque y ya, no me acuerdo qué pueblo más adelante, ya retiré para mis gastos, pues. Ujú. Pero así es como le hago. ¿Y de qué es retirado? ¿De qué es pensionado? O sea, acá le decimos jubilado, ¿no? Al que concluye su vida laboral. Ok, mira, como todo el tiempo trabajé por mi cuenta, yo me jubilé yo solo. Autónomo. Sí, yo tenía mi casa, tenía un negocio ahí abajo, un localito allí. Ahora alquilé local y casa. Ujú. En Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Y con eso me la voy pasando, pero sí me tuve que poner a tocar Sí. 2 veces ya. Bueno, vamos a tomar mate. Estamos con Antonio González. Su particular acento es porque es mexicano, es youtuber. El viernes cumple 65 años. Como regalo creo que Sí. nos podríamos suscribir a su canal, que ya ha sumado un par, le digo. Yo me acabo de sumar, de hecho, la carretita viajera de Tony. Tony, ¿y has notado que nosotros acá en Argentina, de acuerdo a las provincias o regiones, tenemos distintos acentos o modos Sí, de claro que hablar? sí. Como ustedes, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso, uno no se da cuenta. Mm. Yo, como hablo, yo pienso que hablo perfectamente, pero cuando me escucha la gente dice, no, este no es de aquí. Ok, yo distingo a un argentino en el pocho, porque nosotros decimos pollo, Ajá. y acá dicen pocho. Pollo. Ey, ahora que andaba con Goyo se me hacía curioso porque yo le digo, ¡Goyo! Y acá oía que le gritaban, ¡Goyo! Entonces, si te fijas, el acento es diferente. Te quería decir de mi canal. Yo tengo poco que lo empecé porque yo no sabía subir videos, nada. Ajá. Entonces, en el camino, una pareja de argentinos de Bariloche me dijeron cómo hacerle. Titi, no me acuerdo cómo es el otro, pero es una pareja de acá de Bariloche y ellos son los que me enseñaron. No, mira que nomás pícale aquí, y ahí empecé a subir yo mis videos. Claro, no sé, no tengo computadora, no tengo nada, yo lo subo así en vivo, así, tengo un Claro, video lo graba y va. Sí, crudo, sin tengo un editar. video de 3 minutos, lo subo. Tengo un video de 10 minutos, lo subo, pero no los hago más de 10 minutos porque se me hace bien trabajoso subirlo. Tiene que hacerlo de más de 12 porque YouTube le paga. Si lo hace de menos de 12 no le paga. Entonces tengo que hacerlo más de 12 12, minutos. 12, 13 es el mínimo. Ah, Tip. ok. Entonces, y tengo poco que los empecé a hacer mis videos. Bueno, ahí le vamos a... Igual ya va sumando y ya le sumamos casi 10 seguidores. Así que en un ratito... a quienes están escuchando, vayan a YouTube, La Carretita Viajera.
Y ahí está Antonio, donde vamos a poder seguir su viaje. Yo ya me suscribí, así que pueden hacer lo mismo ustedes, amigos y amigas. Brian también lo hizo, Ahí lo voy a perfecto. hacerlo, ¿eh? Es gratis, así que La carretita no le viajera, ¿no? pedimos nada, exactamente. Sí. Lo lindo de es que, a ver, el no tener una rutina ya establecida, digo, que la rutina sea esta, despertarse, ver si tengo ganas de arrancar, si no, ¿qué le genera? ¿Le gusta? Imagino que sí, que le gusta, pero extraña algo de la casa, del baño, de salir un lunes a la mañana y ir a laburar o tener una rutina establecida o ir a visitar a los amigos, no sé. Bueno, mira, de primero sí batallé, sí, porque no me podía acostumbrar, por eso anduve mucho tiempo allá en México, porque yo quería viajar, diario era mi sueño correr Sudamérica, entonces yo de primero sí extrañaba. Ahora ya no, ahora ya me baño ahí tengo mi bañito, ahí tengo ya todo, ya me condicioné allí. De hecho, a hoy hice un video ahí en la mañana donde qué es mi rutina de diario, ahí puse mi rutina ahí, Ajá. que al rato lo voy a subir. Así es de que ahora lo hago y ahora mismo sale. Así es de que es como hago mis videos. Pero sí de primero sí batallé. Sí, la familia, se extraña mucho la familia. Pero poco a poco te vas adaptando a la gente, que vas conociendo los países y no sé, yo ando muy a gusto aquí en Argentina. Chile estuvo muy poco porque nomás llegaba y salía, llegaba y Claro, salía. claro. Pero sí, también me trataba muy bien también Chile. Pero no, los argentinos son... yo estoy seguro que Argentina es los que tienen más espíritu viajero que ningún otro país. Me dicen que Brasil, que los brasileños, bueno. También. A lo mejor sí, pero a lo más corto. Porque los argentinos es hasta Alaska. Claro. Sí. Es Alaska. La mayoría que es, casi un año me la pasé siguiendo los videos y casi siempre seguí los de Argentina. Porque vi que tenían más espíritu viajero. Por ejemplo, México. México no tiene espíritu viajero, yo creo, porque yo en todo el camino me he encontrado 3 parejas de mexicanos nomás. Mira. No más, es todo. Entonces yo digo, ¿dónde está el espíritu viajero de México? No hay espíritu viajero de México. Y bueno, ¿será usted el de los pioneros? Quizá. Pues a lo ¿por qué mejor no? están como yo de primero tenía mucho miedo. Yo dije, bueno, pues la voy a calar, voy a ir a Guatemala. Sí. Si no me gusta Guatemala y veo que está feo y todo eso, pues me devuelvo de ahí. Ujú. Pero mira, pasé Guatemala, pasé El Salvador, pasé Honduras, Nicaragua, Costa Rica, todos a gusto. Ujú. Todo mucho más cerca, ¿no? En cuanto a los viajes, los pueblos quedan más cerca en kilometraje. Acá ya la Patagonia se hace muy extensa, ¿no? Así, cuando me dijeron que eran 5,000 kilómetros de la Ruta 40, yo dije, ¿me devuelvo o sigo? ¿Me devuelvo o sigo? Pero vas viendo lugares bonitos y dices, no, yo no me devuelvo. Y ahí me metí hice la 40 y la Austral. Ajá, la carretera austral de Chile. Sí, se me hacía medio feo en el ripio, que en México le decimos el terracería. Ajá. Se me hacía feo, pero pues te vas acostumbrando, poco a poco me voy acostumbrando, los 73 malditos y todo eso, ahí está bonito, ahí, puro ripio, pero está muy bien ahí. Antonio González visita Radio Nuevo Día, estará acá hasta el 20 más o menos. El viernes es su cumpleaños, el viernes 17, el mismo día que el cumpleaños de Vicky. Mirá vos. Así que si le quieren ir a dar un regalo, está por el momento en la Costanera, ¿no? Sí, ahí en la Costanera, la Al borde del gasolinera. sur. Ahí. Muy linda, estaba viendo el video ahí de YouTube y me suscribí también. Muy linda su carretita. ¿Qué diferencia? En México igual le dicen caracolita. ¿A qué le dicen caracolita? ¿Caracolita? Sí, o caracola. No, Es como un vehículo, igual es como, pero no es un camper, es no, o es como una camioneta. no ¿No? conozco ese Ese nombre. término, yo No. porque seguía un youtuber que era camionero, Barrabás. Mm, Seguía al Barrabás, que era un
camioneros youtubers me quieran No, yo picar. le puse la carretita viajera Ajá. porque si te acuerdas en los tiempos de antes, no sé acá, pero en México en los tiempos de antes, mi padre siempre tenía una carreta. Ujú. Tenía una carretita donde echaba todo Todo. lo del maíz y todo lo que sembraba y Ajá. todo, recogía ahí todo. Entonces, a mí se me quedó bien grabada esa carretita porque siempre me gustaba subirme hasta arriba, Hasta arriba. y ir arriba cuando yo estaba chiquito. Entonces, un día me caí, me resbalé, me caí hasta abajo. No, hombre, no se me olvida la carretita. Y fue donde le puse yo la carretita viajera. Qué lindo. Antonio, muchísimas gracias por tu visita. Ojalá que tu cumpleaños lo pases lindo, que te lleven, que alguien te lleve algún regalo. Vamos a estar viendo si podemos darnos una vuelta por ahí por la costanera para conocer tu móvil y concluir esta experiencia. Pero en principio ha sido un placer conocerte y recibirte acá en la radio. No, muchas gracias y decirles a todos que se animen a viajar, que no es cierto eso que los países son peligrosos. No, pónganse a viajar. Miren, yo ando solo y no le tengo miedo a nada ni nada porque todo el camino está bien y tratan muy bien a los viajeros. Así es de que pónganse a viajar. No se esperen que para hasta que se jubilen. De una vez aviéntense. Antonio González, youtuber mexicano, visitó Radio Nuevo Día el viernes 17. Este viernes cumple 65 años y lo festeja en Río Gallegos. Así que hagámoslo pasar un feliz cumpleaños. Vamos a escuchar un poquito de música, una tanda, y enseguida recibimos a Héctor La Araña Almonacid, que va a estar con nosotros charlando antes de irse hacia Estados Unidos, donde va a pelear, donde va a dar un nuevo paso en su carrera en las artes marciales mixtas. Así que quédate que tenemos una linda mañana por el momento, o al menos acá dentro del estudio de Radio Nuevo Día. ¿Qué quería agregar? Sí. Un saludo para mis hijos que son boxeadores también allá en Yeah. Guadalajara, ya son profesionales y Mirá. ojalá y un día estén por acá en Argentina peleando. Escuela de boxeadores mexicanos, Oh. así que seguramente serán un crédito local fuerte. Ahora sí escuchamos a Cindy Katz y Kazu haciendo Nena Trampa. Muchas gracias. Sur de América Latina, precisamente en Argentina. Una cierta felina mujer que domina el perímetro cúbico de la tarima explotando bocina. Con voz de asesina, niña campesina con ambiciones peligrosas y un futuro que me destina. No hay camino mejor que me defina como la única capaz de echarte solo. Mejor que me defina tu jefa presidenta de la fucking Argentina. Ey, me voy a porte a la nena, la desperté de la calle, me adueñé a tu gato en la pared. Por mi barrio lo pasé en mi coche y aceleré. Algo que lo descarté y esto tonto lo requebré. Y como dijo Tego, hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Yo lo hago por el arte, nunca por el ego. Yo soy buena pero si me pegan, cuido si me hieren. No creí en la venganza, pero a veces creo. Todo necesita un equilibrio y me veo en conflicto de intereses y no me pidan que rece. Porque Dios es hombre y por un hombre no me quiebro. Vómito verbal, instinto animal, por la que no está. No hay supremacía que me pueda poner un voz.
No es lo que dijiste, la connotación. No es lo que me hiciste, sino la intención. Es por el dinero y por la diversión. Digo lo que quiero porque es mi elección. Aprendí a ser barra de la frustración. Puse mi experiencia en cada canción. No le tengo miedo a la equivocación. Porque es mejor que callarse es pedir perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy más nerviosa que ayer. Boludo, es tu culpa. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El Fondo Monetario elogió fuertemente al gobierno, pero también lanzó advertencias sobre el valor del dólar. Este sábado, la directora del fondo, Cristalina Georgieva, elogió al gobierno de Milei, afirmando que nuestro país constituye un caso impresionante. En las últimas horas, sin embargo, desde el propio fondo manifestaron su malestar respecto del uso de reservas del Banco Central para contener el precio del dólar. Caso Loan. Una de las detenidas apuntó contra Laudelina Peña por hacer cosas raras. Mónica Millapi, esposa de Daniel Fierrito Ramírez, brindó declaraciones radiales en las que volvió a dar detalles de la desaparición del menor en Corrientes. La oposición venezolana prometió mantener la presión en las calles tras la jura ilegal de Maduro. El opositor Comando Venezuela aseguró que la marcha del jueves demostró el fin del temor entre la población y advirtió que el dictador no podrá gobernar a la fuerza en un país que decidió ser libre. El matrimonio cordobés sigue primero en el Dakar. Nicolás Caviriazo y Valentina Pertegrini se mantienen en la cima del Challenger. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Efecto Nacional. Música Made in Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. El verano en M se vive con refrescantes descuentos. Hasta fin de mes, 15% menos en muebles para el hogar y 10% menos en colchones, somiers y televisores. Y cerramos enero con combos especiales para emprendedores. Un 15% menos en combos de 2. Más fácil de comprar. ¿Encontraste a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becata de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego,
Tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Terminamos la tanda. Seguimos escuchando la mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. En el Rincón Rojo, con un peso de... no vamos a detallar el peso. 1,70 m, oriundo del barrio Fátima, defensor del cetro, Héctor Mancilla. 1,70 m. No te vi un par de centímetros más. Del otro lado, el contendiente, que va a ser de sparring nomás esta pelea, porque se va a Las Vegas en abril próximo. Recibimos a Héctor Almonacid, le dicen la araña, conocido justamente con ese apodo en el mundo de las artes marciales mixtas, mediante el cual llegará en abril próximo, como les decía, a nada más y nada menos que a una de las mecas del deporte rentado a nivel mundial y sobre todo del boxeo y las artes marciales mixtas, como lo es la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Y a propósito de ello es que ha venido hasta la radio y conoceremos su historia aprovechando estas mañanas distendidas que tenemos de verano, donde tenemos un tiempo largo para charlar y conocer a nuestros invitados. Y en este caso, en la primera visita de Héctor a Radio Nuevo Día, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Muchas gracias. Gracias por la bienvenida, gracias por el espacio. Estamos acá de 10 arrancando una jornada. Recién venimos del entrenamiento. Ahora, bueno, en la nota y de acá ya nos vamos a seguir entrenando. Hay una cuestión, es un déficit o una falencia nuestra, que nosotros no hayamos conocido, no hayamos contado la historia de Héctor con anterioridad. No tiene que ver con él, sino con nosotros. Porque, de hecho, Mati Barrientos, a que vamos a reconocer, colega de Tiempo Sur, hace mucho tiempo que viene siguiendo tu trayectoria y también mediante el cual nos hemos enterado de este tipo de novedades. El título, obviamente, es que vas a pelear en Las Vegas, pero contanos un poco, sobre todo para la audiencia de Nuevo Día, ¿cómo ha sido todo este trayecto hasta llegar a esta instancia? Porque no es que de buenas a primeras dijeron, a ver, elijamos a uno y te eligieron a vos, sino que tiene que ver con un camino que transitaste, ¿no? No, claro, como lo acabas de aclarar, creo yo que hay mucho mérito detrás, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Acotar también un agradecimiento para Mati Barrientos. Mira, justo están mirando, así que le mandamos un abrazo. Un abrazo para Mati, que como vos lo decís, él viene siguiendo ya mi carrera hace rato, estuve en algunas notas con él y como lo acabas de decir, no es que de un día para el otro salió esta oportunidad de ir a pelear a Estados Unidos, sino que la hemos ido trabajando, la hemos ido laburando con mis compañeros y se dio, gracias a Dios. Hoy estamos en un gran evento, en una gran liga, en una gran vidriera, pero antes de esto peleamos mucho acá en Río Gallegos, peleamos en la Patagonia, viajamos varias veces a Buenos Aires con todo a pulmón, siempre todo a pulmón. Un agradecimiento a todos mis sponsors que han hecho posible que yo llegue bien preparado, que yo llegue a cada pelea y nada, yo creo que el hecho de que hoy en los titulares de Río Gallegos salga que un peleador oriundo de Río Gallegos llegue a Las Vegas es gracias a un esfuerzo colectivo, no solo gracias a mi esfuerzo. Araña te dice. Araña, por así. ¿Cuándo empezaste con esto? Y yo empecé a enfocarme verdaderamente, que dije, quiero vivir de esto en el año 2020, en pandemia. Plena pandemia, sí, plena pandemia. Y bueno, gracias a Dios, el proceso fue bastante rápido, Hay otros peleadores que les lleva más años, más trayecto. Pero creo yo que ha sido el tema de recortar el tiempo. Yo trato de invertir todo mi tiempo, de dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a esto y se acortó demasiado la brecha. Y te iba a consultar, Araña, en esto. ¿Cómo se hace para estar en ritmo constante? Lo charlábamos recién fuera con Julián, contigo, porque no hay mucho combate, no hay mucha actividad de lo que haces en Río Gallegos. Tenés que salir viajando constantemente, ¿no? Sí, para buscar ritmo, ¿no? No solo en Río Gallegos, sino que aclarar que en la Patagonia, movimiento de MMA hay poco. Tenés más boxeo, tenés más kickboxing y hasta jiu-jitsu, te diría, pero todos combinados en MMA hay muy poco. Pero bueno, yo creo que las ganas de salir adelante, las ganas de ser alguien en la vida fue lo que a mí me impulsó desde el día 1 a no ver el lado negativo de mi situación, sino ver lo positivo y qué podía hacer con ello. Como acabas de aclarar, no hay mucho movimiento de MMA acá en Río Gallegos. Mis primeras peleas fueron de kickboxing, arranqué peleando acá en Río Gallegos kickboxing y cuando veía una oportunidad, por ejemplo, mi debut amateur de MMA fue en la ciudad de Rawson, vi que había un evento en la ciudad de Rawson, hablé al organizador para estar, me dijeron que sí y nos fuimos a Rawson a pelear. Después, así, siempre buscándonos las oportunidades. Yo, por ejemplo, veía en Instagram que había un evento en Calafate, hablaba con el organizador, íbamos allá y peleábamos y así. Pero siempre viéndole el lado positivo a la situación, porque si nos ponemos a ver el lado negativo, como te digo, hay otros peleadores quizás hasta en Buenos Aires que tienen mucho más rodaje, tienen eventos, tienen peleas todos los fines de semana y nosotros no contamos con eso. Así que si nos vamos a poner a ver el lado negativo de la situación, no llegamos a ningún lado. ¿Cómo es hoy digamos, ya profesionalizada tu carrera? Es una cosa, pero ¿cómo fue todo el tiempo en el que fuiste haciendo ese camino? La cuestión de la disciplina, porque yo te preguntaba fuera de aire si tenés un coach o un entrenador que te haga la rutina, que te diga, bueno, a esta hora nos encontramos en tal lado, a esta hora tenés que comer tal cosa. Eso lo haces vos. Y
ahora que sos profesional, digo, tiene un sentido, pero cuando venías armando tu camino, debe ser difícil, ¿no? Decir, no, me tengo que levantar temprano, no puedo ir con los muchachos, no, tengo que hacer tal cosa, no puedo ir al cine o lo que fuera. Te digo la verdad, yo desde que soy un peleador amateur, llevo una vida de peleador profesional, porque recuerdo que hubo un día en el que puse los pies en la tierra y dije, si mi meta hoy en día es llegar a UFC. Yo dije, si yo quiero llegar a UFC el día de mañana y competir con gente de UFC, ellos hoy en día, que yo soy amateur, ya están entrenando como profesionales, están comiendo como profesionales, están entrenando en los mejores gimnasios de Estados Unidos. Yo no puedo regalarles esta ventaja y no entrenar cuando no tenga ganas o no comer las cosas que tengo que comer. Y me puse ese chip desde mis primeras peleas, desde que soy un amateur. Tengo esa mentalidad de que tengo que profesionalizarme lo más posible en el menor tiempo posible para llegar a mis objetivos. Y creo yo que fue lo que ha marcado la gran diferencia. Y por otro lado, tampoco sufro el tema de por ahí privarme de algunas cosas, así como vos decís, de salir con amigos, por ahí a veces me pierdo cumpleaños, me pierdo juntadas y demás, pero yo sé que estoy posponiendo satisfacción inmediata por un logro que va más allá de eso. Y tengo una gran motivación, que siempre mi motivación para meterle duro fue mi mamá, mi familia, la comunidad, la gente que me apoya y devolverle algo a la gente. Y yo creo que para eso el único camino era enfocarme al 100% desde el día 1. ¿Y trabajás? ¿Cómo coordinás todo esto? Yo, el entrenamiento, viste que... Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de no trabajar de otra cosa que no sean las artes marciales. Desde que me empecé a dedicar a esto, en un principio, la verdad que sí fue bien difícil por ahí en casa convencer a la mamá que te dé el espacio para... Que me dé el espacio y demás, porque imagínense, es que venga tu hijo, que por ahí todavía no tiene ni siquiera peleas, y te diga, mamá, yo quiero ser peleador, quiero pelear allá en Estados Unidos como esos que están en la tele. Y es raro, mi mamá me decía, dale, ponete a laburar. Y con el tiempo lo fue entendiendo. Yo creo que también yo le demostré que verdaderamente quería eso, le demostré que estaba dispuesto a sacrificar las cosas que tenía que sacrificar para llegar, y eso fue lo que hizo que mi mamá lo entienda. Pero en un principio fue bien difícil, e incluso mucha gente, recuerdo que dudaba de mí, me decía que eso, que no era algo seguro, que me busque un laburo y que entrene de última en simultáneo, y yo jamás escuché a los demás. Sabía, como les digo, sabía que si quería cortar el tiempo, si quería cortar el mayor lapso de tiempo posible, tenía que dedicar la mayor cantidad de horas posible. Y para esto tenía que dedicarme al 100 al deporte. Araña, ¿cómo se conforma tu familia? ¿Tenés hermanos, papás? Mi familia hoy en día está conformada por... Yo vivo con mi mamá y con mi hermano menor, a los que le quiero mandar un saludo, a mi hermanita Claudia Ojeda y Leonela Monacid. Y bueno, también tengo a mi papá, que no vive hoy en día conmigo, pero él entrena con nosotros en la Paradoja Team, Dani La Muerta Almonacid, a quien también le mando un saludo. Y nada, ellos son mis pilares, los que confiaron en mí desde el día 1. Bueno, para mi papá no fue tan difícil porque, como les digo, él entrena con nosotros, a él le gustan las piñas y demás, es mi alumno. Y yo, desde que le dije que tenía este sueño y que quería ser peleador, recuerdo que él me apoyó, me dijo, hijo, yo voy a estar para lo que vos me necesites, le vamos a dar para adelante. Pero bueno, como les digo, con mi mamá por ahí fue un poco más difícil, por el tema de que también calculo que debe ser duro para una madre ver cómo tu hijo quiere dedicarse a los golpes. Recuerdo que las primeras peleas amateur que tuve acá en Río Gallegos, ella me iba a ver, pero no me veía, estaba en el evento, pero caminaba de un lado para el otro, se ponía nerviosa, no veía las peleas. Y nada, yo tengo mucho todavía por devolverles, y les agradezco haber confiado en mí en el proceso cuando todavía parecía algo imposible. Estamos escuchando la historia de Héctor Almonacid, la araña, como le dicen popularmente, como ya Nica ya lo trata de araña. Y está buenísimo el poder percibir esto de la visión que tuviste vos, de decir, yo me quiero dedicar a esto, y este mensaje que vos, no sé si es parte de lo que vos pregonás, pero que tomé a la pasada, que es
no busco el premio inmediato, sino que es todo parte de un proceso. El fruto del sacrificio. Y es difícil en estos días, ¿no? Donde todo el mundo quiere el premio ya, ¿no? No estamos acostumbrados a atravesar un proceso doloroso, de tiempo, de esfuerzo. Es verdad, yo creo que en general la mentalidad de la gente ha cambiado demasiado. Y como vos lo decís, yo estoy enfocado en... Sé que sacrificando estos placeres inmediatos voy a llegar a mis objetivos, a cumplir mis metas y literalmente lo ejemplifico siempre con una bola de nieve. Cada vez se va haciendo más grande, cada vez se va haciendo más grande y el mensaje que yo intento transmitir, lo que yo intento predicar, no solo a la gente de Río Gallegos, sino a la gente que se sienta identificada conmigo verdaderamente, es que si ustedes trabajan duro y confían verdaderamente en ustedes, todo es posible. Yo lo veo hoy en día y verdaderamente tenía bastantes cosas en contra. Yo cuando arranqué a dedicarme al 100% a esto, mi familia, si bien como les acabo de decir, yo tengo la suerte, la oportunidad de que mi mamá me ha bancado estos años que yo estoy entrenando, pero a mí, a mi familia nunca nos sobró nada. Lo mismo en el gimnasio, hasta hoy en día entrenamos atrás de mi casa en un 4x2, literalmente son 4x2 metros, con el equipamiento justo y necesario, nos prestamos los guantes entre nosotros, así como lo escuchan. Ahora dentro de 2 meses me voy a pelear a Las Vegas en abril y seguimos en esa. Lo mismo que arranqué sin coach, yo fui mi propio coach, fui armando mis alumnos, armando mi equipo y hoy en día son mis compañeros. Verdaderamente tenía todo en contra y solo con mis ganas de salir adelante estamos donde estamos hoy en día. 99% fe, 1% de probabilidad. 50 de fe, 50 de voluntad, podemos decir en este caso. ¿Y cómo es este desafío particular en el que vas a afrontar a Las Vegas? ¿Qué detalles tenés? ¿Ya te han confirmado, no sé, rival? Vamos a hablar un poquito más a fondo. Bueno, de momento no puedo mencionar el nombre del evento en el contrato pedían confidencialidad. Fecha es abril. Todavía no sé la fecha exacta. Sé que va a ser en abril el evento. Es un gran evento, hay peleadores de gran calibre, peleadores ex UFCs, peleadores de todas partes del mundo, rusos, estadounidenses, brasileros, con buenos récords, con mucha experiencia, pero a todas las personas a las que les cuento esto me dicen, pero vos sentís que... Y yo la verdad que no me siento inferior a nadie. Yo siento que los tiempos de Dios son perfectos, que por algo Él me está mandando este gran desafío en esta etapa de mi vida y estoy listo para hacer todo lo posible para afrontarlo de la mejor manera. Así como les acabo de contar, vengo a hacer el entrenamiento físico, ahora estamos acá en La Nota, de acá nos vamos con Octavio a entrenar MMA en La Paradoja, de ahí nos vamos a entrenar boxeo a UPCN y de ahí nos vamos a entrenar boxeo con el profe el Corto Reartes. Estamos metiéndole duro y nada, yo estoy segurísimo de que voy a volver con una victoria para Río Gallegos. Y 8-0 es tu récord profesional, ¿cierto? 8-0 es mi récord profesional, 4-0 es mi récord amateur. ¿Cuántos por nocaut y cuántos por decisión técnica? Tengo, en mi carrera profesional, tengo 4 sumisiones, 2 knockouts y 2 decisiones. ¿Cómo es la estrategia de pelea? Porque pienso, ahora que hablabas del Corto Rearte, pensando en el boxeo, quizá a diferencia de las artes marciales mixtas, da un tiempo de estudio, de medición. En cambio, por ahí el MMA me da la sensación de que es como más al choque, ¿no? Se especula menos, ¿no? Sí, o sea, en realidad no es tan así. Hay mucho estudio detrás de cada pelea, porque al ser un juego tan amplio, así como lo acabas de decir, por ejemplo, obviamente no es por menospreciar otras artes, ¿no? Pero en el boxeo vos sabés que tenés que preocuparte de las manos del rival. En cambio en MMA vos sabés que el rival te puede derribar, te puede someter, te puede patear, te puede tirar rodillas, te puede golpear con las manos. Y eso hace que, al menos yo lo veo así, cada que me confirman un rival, arranco a estudiarlo, arranco a ver sus peleas y arranco a ver sus falencias. Y en base a las falencias de él o a lo que menos... a lo que menos tenga afilado es a lo que yo me aboco, apunto, que
que casualmente me han venido tocando peleadores que son muy buenos de arriba, pero yo entro a la jaula con la seguridad de que si vamos al piso la pelea es 100% mía, y esto no significa que yo no pueda pelear de arriba. Yo me siento un peleador muy completo y eso te da una seguridad enorme al subirte a la jaula. Sé que puedo boxear, sé que puedo patear, sé que puedo derribar, sé Pero que si puedo te someter. definirías, ¿sos striker o cuál es tu fuerte? ¿El jiu-jitsu? Mi fuerte, mi estilo es el estilo paradoja, así como le decimos con los chicos, es el estilo paradoja, somos bien completos en todo, si tenemos que boxear, boxeamos, si tenemos que ir al piso, vamos al piso. ¿Y en qué pensás cuando a la hora de la pelea? ¿Qué es lo que te motiva, te inspira, te hace apretar los dientes? Y antes de subir es una especie de confesionario, onda, Un ritual, digamos. Vos sabés lo que hiciste para llegar a la pelea siempre. Uno no se puede mentir a sí mismo. Y yo siento que hasta el día de hoy a todas mis peleas he subido con la tranquilidad de que en la preparación dejé todo. Jamás me guardé nada, no me salto de entrenamientos, no hago cosas que no tenga que hacer, y eso me da una seguridad tremenda a la hora de subir a pelear. Yo subo a pelear sabiendo que lo dejé todo y dejo todo en manos de Dios, que pase lo que tenga que pasar, y sé que voy a salir con las manos en alto. ¿Se entrena como se pelea, digamos? ¿Con la misma intensidad? Bueno, claramente no vas a buscar noquear a un compañero o apagarle la tele, ¿no? Pero en el entrenamiento físico y demás, ¿se entrena como si fueras a pelear? Eso depende mucho de los equipos. Al menos yo en mi equipo trato de inculcarles que en la parte de lo que sería striking, pegarnos, siempre hacemos light contact. Contacto suave, nos estudiamos. Sí, si bien nos pegamos, nunca vamos al 100. Nunca hacemos sparrings al 100. Porque eso también te perjudica. Un mal golpe, capaz te doblás el pie y ya te deja una semana y media medio rengo. Donde sí vamos al 100 es cuando luchamos. Por ejemplo, hacemos un sparring de MMA y mientras estamos peleando, conectando golpes, estamos bien suave, pum pum. Una vez que vamos al clinch, nos abrazamos para derribarnos, ya estamos en el piso. Ahí obviamente que uno lucha con todo, pero porque no hay golpes, ¿no? Pero yo siempre trato de inculcar eso. Nunca vamos al 100% en los sparring, sino que trabajamos bien técnico. Nos estudiamos, por así decirlo. Y la misma pregunta le hice hace algunos días a Tiago Serrano, que es boxeador. Imagino que lo conoces, entrena con el Corto Rearte. ¿Qué es más difícil, aprender a golpear o a recibir golpes para vos? ¿O qué ha sido más difícil? Un saludo para Tiaguito, recién vengo de verlo, estuvo entrenando conmigo en Acuarel y él fue el que me hizo el contacto para ir a entrenar con el Corto, así que nada, quiero mandar un saludo a Tiago, felicitarlo por la tremenda carrera que está haciendo. No es fácil dedicarse al deporte, no es fácil jugársela por lo que uno ama, y él lo está haciendo, está allá en Buenos Aires boxeando hace un tiempo, así que nada, quiero hacer una acotación por eso. Y te digo la verdad, yo creo que recibir golpes es bien difícil. Uno nunca termina de asimilarlo porque no está lindo recibir golpes, y como te digo, nosotros no recibimos los golpes que recibimos en la pelea, en los sparrings. Es como, por ejemplo, yo en mi anteúltima pelea, en la última no recibí daño, pero en la anteúltima en FFC en Buenos Aires, recuerdo que en el primer round, 10-15 segundos, lo pongo contra la reja, lo derribo a mi rival, y desde el piso me empieza a tirar unos codos desde abajo hacia arriba, pum, 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 ¡pam! Sentí como un mazazo, vi todo blanco un segundo, abro el ojo, me caía sangre de la cara, pum, pum, pum. Y yo sabía que me había abierto el pómulo, pero no sabía cuánto me había cortado. Y por ejemplo, esas cosas yo creo que no es como que no estás preparado, porque no son cosas que te pasan en los sparring o en la preparación, son cosas que te pueden pasar ahí adentro, una vez que ya estás en la guerra. Y yo creo que eso de recibir golpes tiene gran parte, se involucra en gran parte el corazón. Yo considero que tengo un gran corazón, que no me dejo quebrar, y como te digo, en esta ocasión, por ejemplo, quizás si hubiera sido otro, veía la sangre que me habían cortado y eso, y me tiraba abajo, me despertaba cierta inseguridad, y yo esa vez ni me inmuté, vi que me cortaron, dije, bueno, listo, no puede volver a tocarme este pómulo, me voy a cubrir de ese lado y vamos para adelante. Pero creo que el tema de recibir golpes es algo que no lo terminas de aprender. Por eso considero que es lo más difícil. Claro.
Bueno, pero pasa que yo pienso en 3 alternativas, ¿no? Quizás hay muchas más, pero o te asustás, o te enojás y empezás a actuar sin pensar, o empezás a aprender a manejar la situación, que seguramente te lo da la experiencia, ¿no? Y cada vez empezás a reaccionar con mayor experiencia, ¿no? Ni enojándote ni acobardándote, sino aprendiendo a dominar la situación, ¿no? Es toda una cuestión de experiencia y el tema que justamente que hablamos de recibir golpes, yo creo también que es mucho una cuestión de personalidad. Vos cuando tenés un chico nuevo en el gimnasio lo mandás a hacer sparring y desde el primer sparring vos ya sabés la personalidad que va a tener el peleador. Por más que el chabón no tenga técnica, lo que sea, capaz le meten una mano y esto que acabas de decir lo ves enseguida. Si el chabón arranca a caminar para atrás, tiene una personalidad. Capaz le pegan y cierra los dientes y va a pegar más fuerte para adelante, es otra personalidad. Por ejemplo, a mí no me gusta que me peguen. Yo trato de pelear bien técnico a la distancia, pegar y que no me peguen. Pego y salgo, pego y salgo. Después hay otros peleadores, por ejemplo, en este caso Octavio, que es mi compañero, a él le gusta ir al cruce. Él va y te va a la corta y te va a boxear y uno de los dos va a caer. Y yo no, yo soy un poco, por así decirlo, un poco más piadoso con esas cosas. No me gusta tanto que me peguen, pero no es ni una virtud ni una desventaja. Yo creo que es cuestión de la personalidad de la persona. Un estilo, ¿no? Un estilo, claro, y eso, como te digo, viene con cada persona. Vos podés estar en tu primer día de entrenamiento y el entrenador te manda a hacer sparring y ya sabe qué tipo de peleador vas a ser. Héctor Almanacid charla con nosotros. En abril próximo estará peleando en Las Vegas, Estados Unidos, nada más y nada menos, en el marco de una incipiente carrera profesional que tendrá su 9ª pelea de esa manera, ¿no? Habiendo también disputado muchas amateurs hasta llegar a este momento. ¿Vas a tener una especie de campus o de entrenamiento previo en Estados Unidos, particularmente la agencia con la que lograste acordar te brindó alguna de esas posibilidades? ¿Lo vas a hacer en Buenos Aires? ¿Cómo es? El campo de entrenamiento comenzó el lunes pasado acá en Río Gallegos. Ahora mismo ya estoy en camp y lo que te digo, yo sé que por más que no esté haciendo el campo de entrenamiento allá en Estados Unidos o lo que sea, lo que diferencia verdaderamente es la actitud y lo que hay dentro de cada peleador. Y como te digo, por más que yo hoy en día esté haciendo campamento en Río Gallegos, estoy haciendo 3 turnos todos los días, bueno, hoy específicamente 4, le estoy dedicando todo al 100 y todavía no tengo certeza de si va a ser de aquí hasta abril mi campamento de entrenamiento acá en Río Gallegos, como también existe la posibilidad de ir en marzo a Ciudad de México a entrenar, que bueno, eso tampoco todavía está confirmado al 100%, pero es una oportunidad que me había salido el año pasado para ir a entrenar al Performance Institute de UFC, que queda en Ciudad de México. Es un programa de desarrollo de atletas. Yo había quedado seleccionado para ir el año pasado y por problemas de papeles no tenía el pasaporte, no pude ir. En teoría habían dicho que estaba para el seleccionado de este año, pero como te digo, hasta que no está confirmado, puede que en marzo me vaya a terminar el campamento a Ciudad de México y de ahí vuela a Las Vegas, como puede que me quede a hacer el campo de entrenamiento completo en Río Gallegos. Y sea cual sea la que me toque hacer, yo lo voy a ver de la mejor manera, voy a dar todo de mí y voy a llegar igual de preparado a la pelea. El sueño es ese, ¿no? Llegar a UFC. El sueño, la meta. Yo creo que es el sueño de mi yo pequeño. Hoy en día no me gusta tanto usar la palabra sueño porque yo lo veo más como una meta. Ya sé el camino que tengo que hacer, sé que tengo que hacer esto y esto, ganar cierta pelea, ganar cierta visibilidad y la oportunidad va a llegar. Tengo 23 años, tengo todavía años para equivocarme, que sé que no va a pasar. Pero la meta es llegar a UFC y ser campeón del mundo. Yo tengo ambiciones enormes y tengo las ganas de trabajar esas ambiciones también, porque una cosa es decir, no, yo quiero llegar a UFC, quiero ser campeón del mundo y levantarte al mediodía y entrenar 2 veces, y otra cosa es verdaderamente sacrificar lo que hay que sacrificar para hacerlo. En el ámbito del fútbol, a los 20 años, si no estás en ningún equipo, no difícilmente seas futbolista.
pero pienso en el ámbito particularmente de la UFC, hay un trayecto largo. De hecho, bueno, Ponzinibbio viene de ganar hace la semana pasada. Este fin de semana compitió, sí. El sábado. Y él llegó grande, digamos, también. Más de 30 años que tenía cuando llegó a la UFC. Eso está buenísimo también de este deporte, que no es, por ejemplo, hasta en otros deportes de contacto. Por ejemplo, en el boxeo tenés tantísimos peleadores que empiezan desde tan chicos y que es muy difícil. Y lo que vos decís, por ahí si no sos alguien a los 18 años, estás en el horno. En cambio, este deporte está bueno porque te da por ahí un poco más de tiempo, así como vos decís. Yo tengo 23 años, todavía no estoy en UFC y sé que pronto va a llegar mi momento. Tengo fe de que pronto va a llegar mi momento, y hay peleadores que han llegado más de grandes. Incluso hay peleadores, actual campeón del mundo de UFC, Alex Poatan Pereira, comenzó a entrenar a mi edad. U otros peleadores incluso que quizás hacían rugby hasta los 26 y se comenzaron a dedicar a las artes marciales, y hoy en día están peleando en la élite. Por eso es que yo te digo que tengo tanta certeza de que voy a llegar, porque confío de que tengo el tiempo a mi favor, tengo las ganas, y siento que hay algo dentro de mí que no todos tienen. Verdaderamente considero que tengo eso. Lo dice sin parpadear, mirándome a los ojos, así que quien está escuchando la radio, dé crédito a lo que está diciéndonos Héctor La Araña Almonacid. Top 3 de luchadores de UFC. Top 3 luchadores que te gusten de UFC. A vos, claramente. A ver, nos vamos a poner en activos. El peleador de UFC que hoy en día más me gusta a mí es el campeón de mi categoría, el campeón de 66 kilos, Ilia Topuria. Es un luchador que viene con bases de lucha grecorromana. Él en el principio de su carrera era un grappler, derribaba y finalizaba, y hoy en día está noqueando gente, pulió mucho su boxeo y es un peleador muy completo. Pelea bien de pie, derriba bien, pelea bien en el piso. Así que hoy en día sería él mi peleador favorito. Segundo, por cuestión de estilos y de lo que significó para las MMA, lo pongo a Jon Jones, que es el actual campeón de semipesados, el GOAT, la cabra de las MMA. ¿Volvió? Está como campeón, sí, hasta hace poco hizo una defensa de título. Sacado en un momento. Claro, lo despojaron varias veces del título por cuestiones irregulares fuera de la compañía, pero nada, él... lo pongo primero a Topuria solamente por actualidad, pero realmente Jon Jones es el número 1. Y tercero te lo pongo a Israel Adesanya, que es un peleador que a mí también me inspiró mucho, porque cuando yo comencé a ver UFC, lo que les comentaba hace un rato, solo hacía kickboxing, no sabía mucho de lo que era grappling, lucha y demás. Era un peleador que peleaba de pie, y él me inspiró bastante, me demostró que con la pelea de pie se podía llegar a un nivel de élite. Así que ese sería mi top 3 de peleadores en activos de UFC: Ilia Topuria, Jon Jones e Israel Adesanya. Anotado el top 3 de un especialista. Meramente por gustos. Sí, claramente. Además que capaz que Octavio te puede contradecir con... Claro, y con argumentos sólidos. Nosotros, es cuestión de gusto. Me gusta la Araña Silva, qué sé yo, pero... La Araña Silva... Son grandes, son los históricos de la UFC, ¿no? La Araña Silva, justamente gracias a él soy hoy en día La Araña. Él también fue mi inspiración, me volvía loco la pelea de pie que tenía. Así que nada, volviendo a lo del top, por ejemplo... Para dimensionar las cosas, lo que te estoy diciendo de Ilia Topuria, que yo considero que hoy en día es libra por libra el mejor de UFC, y yo no verdaderamente no veo lejos que en unos años nos crucemos. Por ejemplo, yo en la altura de mi carrera que estoy y la mentalidad que llevo es no hacerme de menos ante nadie. Yo estoy seguro de que si me lo tengo que cruzar a Ilia Topuria en mi próxima pelea, vamos a ser dos personas de carne y hueso que vamos a pesar lo mismo y que vamos a ir con las mismas ganas de pelear al día de la pelea. No estoy diciendo que esté para pelear hoy en día por el título del mundo de UFC. Te estoy diciendo que mi mentalidad es esa.
Así que esto quedó en cámara, Ilia Tupuria, si estás viendo, anotalo, que se prepare. Mirá si se hace viral en unos años el clip cuando nos toque pelear. Mientras que no se retira mientras que no se retire y siga peleando en la élite, yo tarde o temprano voy a llegar. Me gusta mucho tu fe, que es en base a lo que hay que, es lo que hay que tener para empezar, por lo menos, ¿no? Todo se una gran empieza, creencia en uno mismo, ¿no? Todo se empieza por ahí. Si vos no crees en vos, ¿quién lo va a hacer? Claramente. Héctor Almonacid está charlando con nosotros. El motivo de la charla es que en abril próximo peleará en Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Pero es solo el motivo. Hemos aprovechado esta más de media hora que tenemos de charla para conocer su historia, su forma de pensar, su forma de afrontar este deporte tan complejo que es básicamente romper lo más posible al rival. Yo quiero ganar, pero claro, el ganar implica que tenés que pasar por encima de otro, ¿no? Dañarlo. Capaz que no, capaz que si lo sometés en el primer round no lo dañas tanto, ¿no? Pero esa es la mentalidad que hay que tener, como lo acabas de decir. Yo siempre subo con esa mentalidad. Sos vos o soy yo. Y como dice el dicho, para que llore mi mamá, que llore la tuya. No lo conocía. Es buenísimo. Y mientras estamos charlando en el stream, vamos compartiendo algunas de las imágenes de algunas peleas que ustedes pueden seguir o ver en el Instagram de él, que es Héctor Almonacid JJ, exactamente. Y donde justamente ven el gran acompañamiento que tiene también por parte de la ciudad. Hay algunas firmas, ¿no?, que te acompañan y aprovechando este tópico, estás ante la posibilidad o abierto ante la posibilidad de que alguien quiera acompañarte, sponsorearte. Estoy abierto a trabajar con sponsors. De hecho, ya estuvimos gestionando ahí con mi equipo cómo nos vamos a mover. Con el tema de la pelea, por contrato, yo no puedo ir con lo que venía haciendo últimamente, era llevar una remera con los logos de los sponsors y entrar con esa remera a la pelea. Por contrato no puedo esta pelea porque el evento me va a brindar toda la merch para entrar a la pelea, remera, pantalón corto y demás. Pero vamos a entrar con un banner, con una bandera detrás, con un Río Gallegos en el mapa bien grande y con todos los sponsors que quieran apoyarme. Y en las redes sociales también. Y en redes sociales, olvídate que también, por todos lados. Así que gente que quiera apoyarme, estamos abiertos a trabajar. Me mandan un mensaje a mi Instagram, Héctor Almonacid JJ, y vemos qué podemos cerrar. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la gente de Río Gallegos, así como vos decís. Considero que tengo un gran acompañamiento de la comunidad. No sé si pasa con todos los atletas, pero yo quiero agradecerle personalmente el cariño que me brinda la gente, tanto por Instagram, que comparten, que comentan, que me contestan las historias, que me dan me gusta, así como el trato que me dan en persona. Es muy loco como en los últimos meses ya se me ha hecho, por así decirlo, casi hasta cotidiano, que voy a lugares públicos y me piden una foto, o me dicen, araña, o me dicen, vos sos la araña, muchas felicidades, que te vaya bien. Y muchísima gente que no conozco me conoce, sabe lo que hago y me desea lo mejor. Y quiero aprovechar la oportunidad justamente para agradecerle a toda la gente de Río Gallegos, que me hace sentir querido. Héctor Almonacid charló con nosotros por más de media hora y hemos conocido su historia. Vamos a volver a charlar seguramente. A título personal, ha sido un placer conocerte, conocer tu historia y escucharte hablar de esto que te apasiona, evidentemente, que es tu leitmotiv, tu motivo de vida. Y te deseo que te vaya muy bien, verdaderamente. Muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias por la invitación, por la nota. Lo aclaro siempre, esto es algo bien importante para mí, poder salir al aire, que la gente me escuche. Un agradecimiento para todas las personas que están escuchando ahora en este momento en vivo. Es bien importante para mí compartir lo que hago. Y nada, tengan fe, tengan por seguro de que en el mes de abril va a haber un oriundo de Río Gallegos triunfando en Las Vegas. Sueñen
sueñen, trabajen bien duro por lo que desean, que nada es imposible. Nosotros estamos haciendo todo con viento y marea en contra y estamos saliendo adelante. Así que nada, muchísimas gracias a toda la comunidad que me hace el aguante. De parte de la Araña Almonacid, verdaderamente agradecido con todos de corazón, con los que estamos en esta sala, con los que nos están escuchando y con los que no. ¿Qué música escuchás para entrenar, para motivarte? Te digo para que le pidamos a Brian y nos vamos al corte con un tema que vos elijas. Vamos a poner un tema, ya que estamos haciendo énfasis en Río Gallegos, vamos a poner el tema con el que entré a mi última pelea, legendario de Dolly Flaco. Un saludo para el Dolly que la está rompiendo, igual haciendo música en Buenos Aires, otro río galleguense. ¿En el barrio Evita? ¿Hay algo en el barrio Evita, no? Porque él también es de esa zona. La verdad, creo que no. Él es del 213, me parece, de esa zona. Pero más allá de que sea del barrio Evita, o sea, de donde sea, yo me di cuenta cuando fui a Buenos Aires por primera vez que acá Río Gallegos es un barrio. Somos un pueblo, tenemos que estar todos unidos, todos tirando para adelante. Así que por eso mismo es que hago tanto énfasis en agradecer a la gente que me apoya. Aguante Río Gallegos. Héctor La Araña Almonacid acaba de pasar por Radio Nuevo Día, está todo dicho, me parece que está más que claro. En un rato vas a ver esta nota en el diario Nuevo Día y de ahora más nosotros también somos hinchas de La Araña y lo seguiremos a donde vaya. Reitero y agradezco y le mando un saludo nuevamente, además que está atravesando un buen momento Mati Barrientos, así que le mandamos un saludo, colega periodista deportivo, en este caso él trabaja en el Medio Tiempo Sur, ha sido quien nos ha traído la historia de Héctor ya hace un tiempo largo, entrevistándolo y contando su historia, y es en base a su trabajo también que nosotros tomamos esa data y hemos decidido invitarlo aquí a la radio, a Darío Soto, que es amigo y que me dice, che, tenés que entrevistar a ese pibe que la rompe, que se va a pelear a Estados Unidos. Él me había dicho que entrevista a Tiago Serrano también, que creo que es su sobrino. Así que le mando un abrazo grande también a él, a Darío Soto y a toda la familia Soto, a toda la gente de Paradoja, de su gimnasio, ¿no? Un saludo, sí, para toda la gente de la Paradoja, para Auxilia Jiu-Jitsu, para Martín Coach, mi preparador físico, para Iván Vázquez, mi sponsor de suplementos. No quiero seguir nombrando porque estoy seguro de que me voy a olvidar de gente, porque como te digo... para los mismos de siempre también, ¿no? Para los de siempre, acá están activos los de siempre, siempre. Así que nada, no quiero seguir mencionando para no olvidarme, pero gracias a todos. Que yo esté donde estoy hoy en día es gracias a un esfuerzo colectivo y estoy completamente agradecido de eso. Ahora sí, legendario de Dolly Flaco suena, despedimos a Héctor La Araña Almonacid. Quédate en el 100.9, que todavía tenemos una horita por delante hasta las 13 en esto que es Arriba el Verano. Sí, 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 sí. Sí, okay. Sí, sí, okay. Dirección a la primerita. Yeah, estamos jugando en nivel legendario. Somos históricos en Río Gallegos, el orgullo del barrio. Esta sustancia ante el show con bajo innecesario. Tengo más bolas que Agari, en mi cuello tengo un rosario. Tengo joven allá en Rosario, también allá en Córdoba. Tengo porro y fajo gordo más con plata de la tómbola. Entramos al almacén, llevamos alcohol, vaciamos góndola. Agarra tu cosa y bola. ¿Qué ahora no te acordás? Toda la mierda que dijiste pensando que no me enteraba. Hasta lo que yo hago en chiste es más serio que tu huevada. Mi vida es la gilada y se le cae la baba. Todas mis barras son bravas, ayer las sustancias sobraban. Saca de eso, dañar y no va a convidarte. Sorry, shorty, me olvidé que yo tenía que olvidarte. Puedo saber bien tus intenciones solo con mirarte. Agarré el sufrimiento, bitch, lo hice de mi arte. Sí, yo lo hice un hit, a mi pena le da play. Tú me ves en mi shit, tú me ves en mi way. Will Carlito me hace el fade antes de ver a tu face. No hacemos rico cualquier forma, bitch, anyways. Yeah. Yeah. Okay. Sí. Okay. Sí. Ahora se va la segunda, la dejo fiarme la celum. La maldad acá siempre tan punga, sobran putazos la macumba. Putazos, vos no te confundas, se acabó te va a hacer el langa. Vas a tener que mantener el papel hasta cuando nete tu banda. Rapeo yo si una banda, rapeo llevo el antaño. Chacha a la cacha a tu guacha y se pone guaranga. Mareado como en un zapa, con el lastre, con el panda. Histórico en la Patagonia, legendaria tu amiganga. Yeah, sí, en Santa Cruz niveles legendarios. A mi guacha le sobran ovarios, tengo más bola que Agario. No tengo tiempo para viajar y
cosas que hacen en el barrio. Tengo que hacer lo que ustedes no hacen porque no son guardias. Porque vos no sos un guerrero, tengo el metal como herrero. Vos no sos medio boludo, compa, sos boludo entero. Recorro la ciudad entera con esta pata de estero. Y por vos el mundo entero, loca, en serio que te quiero. Lo que está pasando en el país y el mundo. Dado en minutos. Dado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El camarista Lócar cuestionó al ministro Cunha Libarona. Sus dichos merecen más enérgico repudio. El camarista federal criticó las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona, quien cuestionó la labor de las madres de Plaza de Mayo, en particular su apoyo al presidente Maduro de Venezuela. Estas organizaciones son el núcleo constitutivo de la nación democrática y un emblema universal en favor de la vigencia irrestricta de los derechos humanos, afirmó el camarista. El fondo le exige a Milei que levante el cepo. El organismo dio a conocer el informe donde, entre elogios, al presidente le pide una devaluación y salir del cepo cambiario. Magnate inmobiliario denuncia aumento ilegal de precios en alquileres tras los incendios en Los Ángeles. Las autoridades aseguran que castigarán a las personas que aumenten los precios por encima de un 10%. Ander Herrera confirmó que su llegada a Boca está muy avanzada. El vasco no pudo ocultar su emoción ante los hinchas del Athletic Bilbao. No puedo dormir, publicó. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día, a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Efecto Nacional. Música Made in Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. El verano en RM se vive con refrescantes descuentos. Hasta fin de mes, 15% menos en muebles para el hogar y 10% menos en colchones, somiers y televisores. Y cerramos enero con combos especiales para emprendedores. Un 15% menos en combos de 2. Forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becata de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Atención, Río Gallegos.
Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados, con más de 35 vehículos en nuestra flota. Te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Yu, Padel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontrarnos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro. Moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Terminamos la tanda. Seguimos escuchando la mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Continuamos en Arriba el Verano, 14 minutos de las 12 del mediodía, 16 grados 2 la temperatura en Río Gallegos, la humedad del 28%, el viento soplando desde el noroeste a 27 kilómetros por hora en este lunes que tiene una máxima pronosticada de 20 grados y vientos que seguirán soplando en nuestra ciudad, aunque no con la intensidad de ayer domingo. Y continuando con las entrevistas pautadas, hoy le mando un saludo especial a nuestro querido Sandro Díaz, que es el productor de este espacio. Ya estamos en contacto con Pablo Salazar, que es hombre de Puerto San Julián, si no me equivoco, referente del ámbito minero, con quien hemos charlado en otras ocasiones. Y que tristemente en este caso tenemos que charlar o hablar respecto de la interna sindical en AOMA, en el marco de elecciones de delegados que hay precisamente en el yacimiento Cerro Vanguardia, donde el propio Salazar fue atacado a golpes por referentes gremiales del oficialismo
de AOMA justamente, que responden a Javier Castro y que lo atacaron justamente hace ya algunas semanas, noticia que te hemos contado en el diario Nuevo Día y que justamente dimos cuenta de la golpiza sufrida por Salazar. Buen día, Salazar, ¿cómo estás? De este lado te saluda Julián y justamente queríamos profundizar en esto que ya sucedió hace algunas semanas, pero que obviamente no se puede dejar pasar por alto en el marco de lo que se supone, ¿no? La libertad sindical y la democracia sindical para participar, para ser representante de los trabajadores, en este caso del ámbito minero, pero que evidentemente alguien no quiere que estés allí participando de esta situación. ¿Cómo estás? Buen día. Desde Radio Nuevo Día, Julián te saluda. Buen día, Julián. Buen día a toda la audiencia. Sí, como describías vos, estamos en una, podríamos decir, eterna campaña a candidatos a delegado, porque esto se tendría que haber llevado a cabo en julio del año pasado, cuando se suspenden por un atentado que hubo en el yacimiento y también acá en mi domicilio, que es por lo que hablamos, lamentablemente. En el yacimiento quemaron unas banderas donde estábamos en plena campaña porque ya tenía fecha en ese momento las elecciones, y después le prendieron fuego a mi camioneta acá en el domicilio. De ese momento quedaron suspendidas las elecciones, y ahora, a raíz de que insistimos obviamente con la voluntad de muchos compañeros de que exista la democracia sindical y cada sector y trabajador pueda elegir su representante, presentamos no solamente a la comisión local, sino también a la nacional remitida por mail y nota, y como no hubo respuesta, también al Ministerio de Capital Humano, el ex conocido Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Notas pidiendo obviamente que se lleven a cabo las elecciones, ¿no? La última que hicimos trajo como resultado una golpiza que me dieron dentro del yacimiento, un delegado de Subterránea. No comparto espacio laboral, pero sí vivimos todos en un mismo lugar, que es en el yacimiento, en el campamento, que tampoco había compartido ningún tipo de diálogo con este tipo, ni tampoco con Sandoval José, que otro operador de Subterráneo. Yo soy un operador de cielo abierto. Uh-huh. Así que me propinaron una golpiza en un lugar que es de recreación y esparcimiento, donde se hace gimnasia, ahí en el propio yacimiento de Cerro Vanguardia. Obviamente que de todo esto se hizo las denuncias correspondientes, la cual va a llevar un proceso legal, como se conoce, que es medio lenta la justicia, pero lo que se pretende con todo esto no es que sea únicamente la justicia que sancione las malas acciones de las personas, sino que mi empleador tendría que ser el primero y preocupado de buscar la verdad, ¿no?, de lo que pasó. Entiendo que en este caso desde el sindicato no han brindado ninguna comunicación para contigo, ni se han puesto a disposición. Imagino justamente son o es a quien vos le atribuís que te hayan atacado, ¿no? Bueno, porque en el ataque decían que no me meta con ellos. Más claro que eso, antes fue anónimo la quema de las banderas y el atentado en mi casa fue anónimo. Ahora fue parte del oficialismo de AOMA quien me propina los golpes, aduciendo esto, de que deje de hacer campaña, porque me decían que yo era el de las pintadas, y que que no me meta con ellos, que me iban a hacer mierda. Digo, me patearon, creo que se pudo ver las imágenes en las redes sociales, como que, pero ya con un direccionamiento, digo, cuasi mafioso, diciendo, dejate de joder o va a ser para peor. Y bueno, esto tuvo una denuncia penal y una denuncia también ante la empresa de seguridad de la empresa donde trabajo, para que tomen las decisiones correspondientes ante el caso, ¿no? Que tenemos entre los 10 puntos y regla de oro, el no agresión física ni verbal, que corresponde a una sanción disciplinaria ejemplar, digamos. Y bueno, estoy esperando de que me digan si va a haber algún tipo de sanción, o hoy a la tarde tengo que volver a mi roster normal y voy a volver con
con estos agresores como si no hubiese pasado nada. Pablo, y estamos hablando con Pablo Salazar, hombre de Puerto San Julián. ¿Cómo se da esto en es una comunidad chica la de San Julián, ¿no? Imagino que en el supermercado, en la carnicería o haciendo algún tipo de mandado, te cruzás con esta gente. ¿Cómo es la situación? Porque evidentemente hay una cuestión que va más allá del ámbito de trabajo, ¿no? Sí, mira, con esto último, donde lo hacen a cara descubierta, digamos, el atentado, la golpiza, la patoteada a cara descubierta, uno de los implicados es de acá de Puerto San Julián y el otro vive ahí en Río Gallegos. El delegado vive en Río Gallegos, inclusive tiene vida social porque es cinturón negro de taekwondo o de algún arte marcial de esas. Y el de acá, sinceramente, hasta ese día que me propinaron la golpiza no lo conocía. Digo, también es relativamente un pueblo chico, pero no nos conocemos entre todos. Hay 16.000 habitantes y puede que te llegues a cruzar en la anónima, por así decirlo, pero no fue el caso ahora, por haber estado de carpeta todo este tiempo, y no sé si se dará más adelante cuando todo esto se normalice. Yo lo que pretendo, en definitiva, es que esto se termine y que exista realmente una democracia sindical y donde uno tenga que volver a su lugar de trabajo o ir a un lugar de trabajo cuidándose de los peligros habituales de la propia industria y no tener que estar cuidándose de un peligro de que te maten a patada, te patoteen ahí arriba. Digo, eso es una cuestión diferente. Si uno quiere arriesgar la vida en ese sentido, se hubiese dedicado a otra profesión y no a esta. Totalmente. Pablo, ¿y ahora cómo son los pasos a seguir? Vos presentaste las denuncias, tenés que esperar que la justicia se expida de alguna manera, pero en la cuestión sindical, ¿tampoco hay novedades respecto de una eventual elección de delegados? Mira, no hay ni siquiera respuesta a eso y mucho menos a un acercamiento, como decías anteriormente, si se comunicaron conmigo, a ponerse a disposición, a decir que mínimo que iban a investigar. No te pido que sancionen a nadie, sino que investiguen a ver si es verdad la denuncia o qué fue lo que pasó. Y no hubo nada, absolutamente nada, solamente lo que hicieron, que es lo que hacen siempre, es salir a tratar de desmentir o a minimizar la situación. Y bueno, en este caso lo hicieron a través de un portal de noticias, si se quiere llamar así, porque sube comentarios sin firma, y donde decían de que, bueno, se metían en cosas personales directamente y que yo era no sé, hasta cuasi mafioso, que tenía una organización, que tomaba tierra y un montón de cosas que pueden llegar a decir. Y después, obviamente, metiéndose directamente con enfermedades que padece algún familiar mío, pero que lo padece un familiar y no lo padezco yo. Tienen esa bajeza y esa manera de manejarse, ¿no? Desde el gremio y tratando siempre de sacarse las culpas diciendo que ellos no tienen nada que ver, o directamente en este caso ni siquiera salieron a decir que ellos no tienen nada que ver, ellos salieron a justificar con este posteo la paliza que me dieron. Eso hicieron, y se puede encontrar en las redes sociales lo que subieron. 2 posteos fueron lo que hicieron, y en esos 2 primero negaban el hecho y con esos 2 afirman de que lo hicieron porque yo pintaba paredes, según ellos. ¿Y de la política local allí de Puerto San Julián tampoco has recibido ninguna comunicación de ningún tipo, ni de la intendencia? Mira, me hubiese gustado de que, en definitiva, la sociedad en sí, no importa si es político o no, la sociedad en sí, en su totalidad, repudiase hechos como esto, porque son actos antidemocráticos, digamos, que atentan contra aquel que piensa diferente. Y entendía de que todos los gremios tengan el direccionamiento que tengan, tendrían que repudiar estas cosas. Pero sabiendo de que el propio gremio al que pertenezco hace esto, no podía esperar otra cosa de las organizaciones gremiales que me rodean acá en Puerto San Julián y en toda la provincia, ¿no? Hay ADOSAC, por ejemplo, es una la que ha salido a repudiar, que entiendo de que los docentes también han pasado en algún momento por estos ataques, que también tenemos que reconocer que Fuente Alba fue muerto por una patota. Bueno, cosas como estas donde hay algunos gremios que se pronuncian y otros que se llamaron al silencio, y acá en la localidad hubiese todo bueno que aquellos que nos representan salgan a pedir a la justicia que a esto se le dé un alto, ¿no? Porque si vienen los antecedentes que se vienen dando, puede llegar a terminar en tragedia esto.
Pablo Salazar es quien charla con nosotros, trabajador del ámbito minero, particularmente del yacimiento Cerro Vanguardia, con quien dialogamos justamente producto del ataque que sufriera hace algunas semanas dentro del propio yacimiento. ¿La empresa, por último te pregunto, tampoco se expidió de ninguna manera? Mira, la empresa dijo que estaba difícil el hecho de la resolución por no haber testigos, pero No hay bueno, registros tampoco audiovisuales o de ningún tipo, más allá de las fotos que Bueno, vos te sacaste. sí, hay cámaras por todos lados. Digo, si se quiere encontrar, se va a encontrar, porque no es únicamente la foto que saqué yo. Tenés cámaras que monitorean el campamento, tenés cámaras que monitorean el paso que es de la entrada, donde el vehículo pasó con los dos agresores. Tienen GPS, en teoría, todas las camionetas de la empresa, porque se manejan en las camionetas de la empresa y no puedes estar con una particular, al menos que sea una contratista. Pero en este caso era camioneta de la empresa. Y estos dos agresores estaban en su horario de trabajo. O sea, los golpes que me propinaron fueron con los borcegos, las puntas de acero. Ellos estaban vestidos en su horario de trabajo, tendrían que pedir cuál fue la tarea designada, porque todos tienen un responsable. Este responsable tendría que decir si estaban o no estaban en su lugar de trabajo. Bueno, si se quiere encontrar, se tiene que encontrar. Digo, se va a encontrar, se va a saber dónde estuvieron, que estuvieron, o por lo menos por qué no estuvieron en su lugar de trabajo en ese momento. Mínimamente eso. Y después las cámaras, donde entro yo a hacer el ejercicio, al rato llega esa camioneta, se baja Quesada solo, vuelve a salir, lo llama al otro, entran los dos, después salen los dos a la apurada y salgo yo todo golpeado. Digo, más que eso, inclusive me olvidé los lentes, porque salí aturdido de tantas patadas que me dieron, me quebraron un diente, y me olvidé los lentes, porque utilizo lentes permanentes. Lo dejé ahí sobre un mueble que hay y me fui caminando puesto dos. Después un supervisor tuvo que ir a buscarlos para acercármelo al servicio médico los lentes. Digo, se puede encontrar, todos tenemos tarea designada, inclusive hasta los propios gerentes tienen que justificar su horario, dónde están, qué hacen. Bueno, acá se podría, si se quiere encontrar, se va a encontrar, y esto tendría una resolución muy rápida si se quiere. Uh-huh. Pablo Salazar, trabajador minero, te agradezco mucho por tu tiempo y por haber charlado justamente esta situación que imagino no debe ser nada fácil para vos y para tu familia convivir con este nivel de violencia. Estamos a disposición, obviamente, para seguir difundiendo lo que acontezca y esperamos que haya, ¿no?, una mención por parte de la justicia y una sanción a quien así corresponda, justamente para dejar este tipo de prácticas atrás. Bueno, se está haciendo mucho. Te agradezco primeramente el espacio para poder comunicar a través de la radio y de sus portales estas noticias que no son para nada buenas, pero también que la sociedad vea cómo se manejan dentro de un gremio cuando no quieren una posición, que no es algo que empezó ahora, sino también con Cerro Moro. Los compañeros fueron golpeados también en Cerro Moro, después fueron electos delegados y hoy los tienen suspendidos de sus tareas, están fuera. O sea, hay una convivencia entre esa empresa y el gremio para que los compañeros estos que representan, porque fueron electos, están fuera. Bueno, queremos que se termine esta práctica. Creíamos que se había terminado con la dictadura militar, veo que no. Veo que se sigue y como que hay una impunidad sobre todo esto, ¿no? Porque hasta pareciera que comparten intereses. Entonces queremos que se termine, queremos trabajar dignamente, lo hacemos de una manera tal que pedimos seguridad para nuestros propios trabajadores. No queremos que exista otro Daniel y Roxana, que lamentablemente creo que ustedes también subieron la noticia, Sí, y en Cerro Negro pasó con estos compañeros nuevamente y compartieron la misma rampa que transitaron Daniel y Roxana y la intoxicación. Bueno, y estamos en eso, esa es la lucha que tenemos. No tenemos otro tipo de lucha de trasfondo ni por detrás, sino queremos de que nuestra representación gremial sea acorde a la necesidad de la industria que se vive y la seguridad que merecen tener tanto los trabajadores como toda su familia. Y como bien lo decía vos, es muy tedioso explicarle a tu familia por qué estás todo golpeado y que los chicos no se preocupen, y inclusive un 24 de diciembre a las 3 de la tarde para llegar acá a Puerto San Julián a la hora del brindis todo machucado.
Así que no fue nada grato todos estos días estar en casa y viendo la angustia que se vive alrededor de mi familia. Muy agradecido, Julián, por la nota. Por favor, gracias a vos, Pablo, y a disposición. Que tengas un buen día. Abrazo, hasta luego. Dialogamos con Pablo Salazar, trabajador del ámbito minero, que hace algunas semanas ya sufrió este ataque artero por parte de referentes gremiales del oficialismo de AOMA, a quien justamente él señala como los autores de este ataque, aunque bueno, falta que se expida tanto la empresa como también la justicia, donde dejó asentada la denuncia. 12:31 de el mediodía ya. Brian, te cuento que estamos cada vez más cerca de confirmar nuestra presencia en la fiesta del lago, de Calafate, así que atenti y creo que capaz que te llevo. Ojo. Son las 12:31. Ah, te gustó esa noticia. ¿Usted tiene música para compartir un ratito con la gente? Métame un 2x1. Amerita un 2x1. Nos pueden seguir en YouTube, también en Facebook, donde estamos en vivo. Lucas Solás dice mucha fuerza para Pablo Salazar. Te reitero que estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Si vas a YouTube, suscríbete al canal de Nuevo Día, dale like a la publicación, que eso nos ayuda para subir en el algoritmo. Nunca es suficiente. De Los Ángeles Azules suena en Radio Nuevo Día. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú ves, jugando a enamorarte, todas las ilusiones vagabundas que te dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Jugando a enamorar, te quedas en las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, aunque me hace mal, te quiero a ti. Mi corazón estalla de dolor. ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. ¿Cómo dice? Tú ves, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te quedas por las noches entre historias que nunca terminan. Dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar.
noches entre historias que nunca dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Como un Córdoba se despierta arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los sucesos lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda revolcó. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, una murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. O al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan bueno o mal, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tontón la gambeteaba. Murga, murguera, saca piel de vereda, llévame con vos. Murga, murguera, estrellado se agita la melena, llévame con vos. Tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar. Hola, parecido al viento que hace pensar. Musa minusa que me trae inspiración, yo te juro que no dejo mi dolor, porque verte morocha es tan linda sensación. Solo toco para que bailemos en la mujer. Sube a la comparsa y mueve tu cadera, se ve con vos. La calle ya te dice que no era como soy. ¿Qué querés? Si la ternura me brotó. Y estos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba de la sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos, mira, mujer. Se ve tu pollera que rompe el color y me dan ganas de meter la pata, y me dan ganas de meter la pata, y me dan ganas de meter la pata, y me dan ganas de, y me dan ganas de, y me dan ganas de, y me dan ganas de,
El mientras vuelve a su casa, repasa los pasos que tiene que dar. Y culpa la borrachera de haberse olvidado a la negra. ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? En un bar. Escuchamos a Natalie Pérez en principio con Nunca es suficiente en las sesiones FA, que justamente desarrolló y comenzó a impulsar Mex Urtiz Berea. Y ahora Negra Murguera, tema de Bersuit Vergarabat, pero en esta ocasión reinterpretado por Milo J junto con Agarrate Catalina en el recital del Estadio de Morón, donde justamente el año pasado Milo J cerró su año musical, porque justamente es de esa zona de Morón y es hincha de el Deportivo Morón. Movimientos de última hora. Saben ustedes que o asumirán este último segmento lo utilizo para hablar de deporte, que es al menos a mí lo que más me convoca y más me entusiasma, aunque bueno, obviamente durante el día a día en el año tenemos que hablar de tantísimos otros temas que se van presentando. A mí lo que me gusta es el fútbol y una novedad de última hora que ya venía siendo, ya lo descontaban los hinchas de River Plate, pero que ahora es una confirmación, porque Gonzalo Montiel, campeón del mundo, el autor de hecho del penal que nos erigió como los mejores del mundo, volverá a River Plate tras haberse ido del Millonario con destino a España, luego a Inglaterra, que es donde hoy se encuentra jugando en el Nottingham Forest, aunque ni siquiera está yendo al banco, casi el lateral derecho. Volverá a River Plate como refuerzo y será nuevamente jugador de Marcelo Gallardo, que tendrá una línea defensiva con 4 campeones del mundo. Está bien, alguno me dirá del otro lado, Lucas Martínez Cuarta no fue campeón, bueno, formó parte del proceso de selección, el Huevo Acuña y Germán Pesela, que son los 4 defensores. Sumale eso Franco Armani, que también fue campeón del mundo en el arco. Así que River Plate confirma su incorporación, volverá justamente a River tras este paso infortunado en el Nottingham Forest, donde juega entre otros con Nicolás Domínguez, también argentino, y River en tanto espera para sacarse encima algunos jugadores, sobre todo la línea defensiva, porque el uruguayo Agustín Santana había llegado desde Defensa y Justicia para ocupar el lateral derecho, pero finalmente eso fue con el paladar de Martín de Michelis en el banco. Ahora que está Gallardo, el gusto del técnico ha cambiado. Sí tiene a Fabricio Bustos y sumará a Montiel, que además corre con ventaja, me parece, en River, porque él es jugador surgido en River, campeón con River, y seguramente sea el titular ahí o dispute un puesto con el ex Independiente. Se quiere librar de Federico Gattoni, que es jugador en realidad del Sevilla español, pero que está a préstamo en River. De Ramiro Funes Mori, que dejará indefectiblemente River y tiene en el horizonte a Platense y a Belgrano de Córdoba. Y el juvenil Daniel Zavala, que se va a préstamo a Unión de Santa Fe. Puede haber novedades en el mercado de pases de River respecto de las salidas, porque Rodrigo Aliendro, ex Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán, podría llegar a ir a San Lorenzo o a Talleres de Córdoba, que es el que está más interesado y que de hecho tiene fondos más frescos que San Lorenzo para adquirir el pase del jugador. Y también están siguiendo de cerca a un jugador con bastante proyección, un delantero con bastante proyección o un extremo, como es Pablo Solari, que podría emigrar o a Rusia o a Estados Unidos, donde eventualmente, además de tener otro presente económico, quizá tenga más minutos, porque
desde la llegada de Gallardo perdió un poco de rodaje en el primer equipo de River Plate. En tanto, la semana pasada, de la vereda de enfrente, me voy a los primos a Boca, cerraron una semana de parabienes, con un mercado que venía muy quieto en materia de incorporaciones. Finalmente, Ander Herrera se va a poner la camiseta de Boca, el español de 35 años, ex compañero de Messi en el PSG, compañero de Di María en el Manchester United, que se suma Ander Herrera a Carlos Palacios, el delantero ex Colo-Colo, que ya fue comprado por Boca Juniors, William Alarcón, que ayer estuvo en Uruguay con Huracán, pero no jugó, estuvo en el banco sentado, pero ni siquiera era parte de los suplentes, Rodrigo Bataglia, que llega desde el Atlético Mineiro, y la gran apuesta de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, que ya lo venía buscando hace algunos mercados de pase. Estoy hablando de Alan Velasco, que viene desde el Dallas FC de Estados Unidos, y que son las incorporaciones del cierre de la semana pasada. Ander Herrera, Alarcón, Bataglia y Velasco. Esos 4 jugadores se confirmaron la semana pasada. Se sumaron a Ayrton Costa y Carlos Palacio, defensor y delantero, y lo que busca ahora es sumar un arquero Boca. El apuntado es Agustín Marchesín, ex Lanús, ex Santos Laguna, América de México, Porto de Portugal y ahora actual Gremio de Brasil, que pretende que se quede, pero Marchesín le dijo: a mí me encantaría ir a jugar a Boca. ¿De qué depende su salida? Bueno, hay algunas cuestiones que hacen a lo económico. Una transferencia que incluso le podría salir bastante cara a Boca, que también podría meter un jugador en la negociación. El tema es que Marchesín ya tiene 35 años también, si no me equivoco, y bueno, es un arquero, 36, perdón. Es un... Si bien para la edad de los arqueros pueden llegar a los 40, ya es un jugador grande, por el cual habría que ver cuál es el monto que pretende Gremio y si finalmente vale la pena pagarlo o ir por un arquero quizá más joven. Por el momento el apuntado del Consejo de Fútbol es Agustín Marchesín. Un dato a favor es que Daniel Bolotnikov es el representante de Marchesín y es el representante histórico de Juan Román Riquelme. Así que ahí hay un punto en común, un nexo para poder establecer negociaciones que puedan llegar a buen puerto. Claramente Marchesín, también con pasado en la selección argentina, es un arquero de experiencia probada y de calidad probada, que podría otorgarle muchísimo verdaderamente a Boca, que no tendrá, como ya les dije en otra ocasión y que les repito, a Chiquito Romero, porque se sometió a una cirugía en la rodilla y estará de 4 a 5 meses fuera de competencia. Hablando de deporte también y de una de las noticias de la semana pasada, se conocen más detalles de la llegada de Franco Colapinto a la escudería Alpine. Habló María Catarineu, que es una española, que junto con Jamie Campbell Walter son sus managers, quienes manejan la agencia Bullet. Son pareja, son marido y mujer, y además son los managers de Franco Colapinto. Habló, de hecho, Catarineu, que era una de las dudas que existían por el gran acompañamiento que le han brindado Colapinto hasta aquí, pero porque Briatore, el manager del equipo Alpine, por lo general, históricamente, se encargó él de manejar la carrera de sus pilotos, pero en este caso, el acuerdo al que han arribado les permitió justamente a los actuales managers o a los managers de Colapinto seguir en ese rol. Habló de las negociaciones que se dieron justamente con el asesor ejecutivo de Alpine, que es Flavio Briatore. Dijo que las negociaciones se dilataron porque no son nada sencillas, a veces son muy complejas. Pero Flavio fue muy persistente siempre y en las últimas semanas fue muy intenso
dijo respecto de la figura del italiano. El acuerdo llegó porque ambas partes consiguieron lo que querían. Flavio logró contratar a Franco y James pudo darle, por James Bowles, que es el director de Williams, pudo darle la posibilidad de que pueda correr, ya que en Williams sus pilotos titulares tienen contrato a largo plazo. Briatore lo vio a Franco desde que debutó en la Fórmula 1. El día que charlamos por primera vez nos dijo, he visto talento y lo quiero. Sin embargo, las negociaciones continuaron, digamos, de manera quizá más esporádica, y cuando finalmente se confirmó que no había ni intención ni posibilidades de que Colapinto fuera a Red Bull, ahí puso primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta séptima creo que tiene la Fórmula 1, Briatore, y fue por todo. Es un personaje muy interesante, con mucha personalidad y muy apasionado y atrapante, dijo Catarineu sobre Briatore, y señaló que siempre tuvo a Franco, entre ceja y ceja. A toda costa quiso tenerlo. Respecto del vínculo multianual, Williams detalló que se dio a Franco por 5 años a la escudería Alpine. Entiendo que si otro equipo aparece interesado por Franco, en ese plazo supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo. Señaló justamente Catarineu respecto de este acuerdo, del cual desconoció la cifra, porque se habla mucho de 20 millones de dólares que habría costado Colapinto justamente esta escudería francesa. Otros decían 10, pero ella dijo, la verdad que desconozco si se puso dinero. Así que brindó algunos detalles más respecto de lo que ha significado el arribo a esta nueva escudería, que sumó más de 1 millón de seguidores en un rato nada más al haber confirmado esta noticia, y que de esta manera se dieron cuenta también de de la influencia, de la incidencia que tiene en redes el piloto argentino. Dijo también que existe una posibilidad cierta y latente de que Colapinto corra este año con la escudería Alpine en la Fórmula 1, no como tester, que es el rol inicialmente asignado, sino que corra como piloto. Bueno, dijo que habría que esperar y ver qué es lo que sucede con Jack Doohan, que no tiene precisión de que justamente el segundo piloto, tenga un contrato de 5 carreras, como tanto se habla, y que todo dependerá de cómo se vaya desarrollando la temporada. Pero obviamente redobló la apuesta y dijo, cuando sea. Franco demostró que tiene lo necesario para correr y por algo lo contrataron, así que esperaremos que este 2025 también tenga al argentino en la Fórmula 1 representándonos, siendo parte de, en este caso, esta escudería francesa. Vuelvo a la ciudad y al ámbito noticioso local. Habló el municipio, nuevamente el jefe de gabinete Diego Robles, que es, digamos, tácitamente el intendente hoy por hoy, cuando no está Grasso. Él es, no solo en lo protocolar, sino en el ejercicio aéreo, quien se encarga de llevar las riendas, aunque en lo protocolar, en la formalidad, es el presidente o presidenta, en este caso, Sol Camus, quien está a cargo del Ejecutivo. En realidad, en el ejercicio real es Robles. Y dijo, respecto de lo sucedido en la Plaza San Martín, contó el municipio que ya comenzaron los trabajos de reacondicionamiento, que están a cargo de una empresa llamada CIEF, que fue contratada justamente por el municipio, lo que hablamos la semana pasada, para darle tranquilidad a los vecinos, y señalando que hay muchos operarios de la propia municipalidad, trabajadores municipales, que hoy se encuentran de receso y por ello no apela a su planta de trabajadores. Señalaron que el intendente está al tanto y obviamente sigue de cerca los trabajos que se están desarrollando luego de lo sucedido. El ingeniero Pablo Padilla es quien lleva adelante las labores
y señaló que están haciendo todas las labores necesarias para que haya instalaciones seguras y para que exista la tranquilidad de que cuando se reabra la plaza no haya ningún tipo de peligro y que este tipo de incidentes como el que sufrió este niño de 10 años que se electrocutó no vuelvan a repetirse. Nosotros tenemos que responder de manera ejecutiva, dijo Robles, y aseguró que se está trabajando, además de en la Plaza San Martín, en todos los parques y lugares de esparcimiento municipales para, obviamente, llevar tranquilidad a los vecinos de que no va a haber más riesgos, ¿no? Respecto de otra situación que se dio en nuestra provincia, pero particularmente en la ciudad de Caleta Olivia, hubo un tiroteo, ya te lo contábamos en el barrio 2 de abril, el jueves pasado, el 9 de enero, y bajo la órbita del juzgado de instrucción número 2 de esa ciudad, continúan las investigaciones y las diligencias a propósito de este tiroteo. El sábado 11, este sábado que pasó, se realizó un operativo donde la DDI de Puerto Deseado detuvo a otro hombre implicado en esta situación, sobre quien pesaba una orden de captura que había sido emitida por la justicia, y este trabajo de inteligencia y seguimiento dieron con un joven de 18 años que terminó siendo detenido. Luego de ello, este muchacho fue trasladado a Caleta Olivia y se dieron alrededor de más de 10 procedimientos en el marco justamente de esta investigación en Caleta, en Puerto Deseado, en Truncado, donde hubo, además de participación de los efectivos, apoyo táctico de fuerzas especiales, la coordinación de la Dirección General de Zona Norte y del área de delito organizado, también de la Regional Norte, todo supervisado por el ministro y el Ministerio de Seguridad, al igual que el jefe de policía. Además de las detenciones, de las 2 detenciones que se concretaron en el marco de esta causa, se encontraron 160 plantas de marihuana que no venían al caso, pero bueno, estaban ahí y dijeron, esto también constituye un delito. Cocaína también, algunos vehículos que fueron utilizados al momento de los hechos, que fueron secuestrados, y un arma de fuego tipo pistola que está siendo analizado por el gabinete criminalístico de la policía de la provincia. Así que las tareas, después del tiroteo, que no eran fuegos artificiales, están desarrollándose las diligencias justamente ordenadas por el juzgado de instrucción número 2 de Caleta Olivia, como les decía anteriormente. Mucho de lo que dejó el fin de semana en respecto del viento, o particularmente ayer respecto del viento, y que obviamente todavía tiene algunas tareas que se desarrollan, algunos postes que se están levantando, algunos techos que se están reclavando y demás. Por último, en materia hidrocarburífera, quien habló respecto de YPF y su presente, que es de retirada, fue el ministro de Energía de la provincia, Jaime Álvarez, quien dijo que en los últimos años YPF tuvo una declinación productiva en nuestra provincia, algo que ya viene señalando hace tiempo. De hecho, el gobernador siempre señala que esa baja en la producción se viene dando desde 2015, así que ya son varios periodos, una década. En una entrevista justamente el ministro de Energía, el ingeniero Álvarez, señaló que muchos de los efectos de la desinversión de todos estos años hoy se ven en las poblaciones, sobre todo en la zona norte de la provincia. La deficiente gestión de la petrolera durante el gobierno de Alberto Fernández fue incapaz de adecuar su estructura de costos a la declinación productiva de los campos maduros, que se convirtieron en activos antieconómicos, dijo Álvarez. También señaló que lo que sucedió justamente durante la presidencia de Pablo González justamente fue a los ojos de un santacruceño, y que fue quien tuvo las decisiones de la empresa
en acuerdo, en sintonía con el gobierno provincial, a quienes señalan justamente a la anterior gestión de Alicia Kirchner y a la de Pablo González como los responsables de esta declinación. Esto que dicen los medios nacionales es real y nosotros lo venimos diciendo desde antes. El gobernador, como líder del Sindicato de Petroleros Privados y como diputado nacional, lo denunciaba hace varios años, señaló justamente Álvarez. Pablo González, como presidente de la empresa y como santacruceño, tendría que haber priorizado mayores inversiones en la provincia. Debería haber iniciado la transición buscando terceros inversores en el borde de la cuenca, pero no se hizo. Solo se dilataron los tiempos, dejando a Santa Cruz en una situación de declinación continua en su producción. Álvarez dijo que Pablo González destinó el 85% de la inversión de YPF a Vaca Muerta y cuando exploró recursos no convencionales en Santa Cruz, lo hizo en un área de terceros y no en una propia de YPF. Está hablando de Palermo Aike y el área que ha sido concesionada a CGC. Y por último dijo que la realidad es una sola y es la que nos toca vivir hoy. No buscamos culpables, estamos trabajando para resolverlo, pero tampoco podemos dejar de refrescar la memoria a la gente. Bueno, hablábamos la semana pasada de que ya habría empresas, distintas empresas que se harían cargo de los distintos yacimientos maduros. Habrá que ver cómo se da la figura de la continuidad de los trabajadores en esos ámbitos y si finalmente termina siendo una crisis o se termina transformando en una oportunidad, como es que vienen bregándolo desde el gobierno provincial, que de hecho, recordemos, eran quienes exigían la salida de YPF. Mientras tanto, en este mismo sentido, hay que esperar novedades respecto del acuerdo económico que pueda llegar a haber por el pasivo ambiental, que queda atrás tantísimos años de explotación de yacimiento. Todo lo que no haya entrado hasta aquí lo podrás ver en el diario nuevodía.com.ar, porque de ahora en más quien está en la redacción soy yo, junto con Lucianito Padina, a quien le mando un abrazo. Estaremos haciéndonos cargo de las noticias hasta entrada la tarde-noche. Brian Álvarez, es un placer compartir cada mañana contigo tu música, tus efectos especiales, tus mates no, amigo. Nos reencontraremos mañana martes en el mismo horario, a las 10 de la mañana, pasadita a las 10 de la mañana. Seguiremos trayéndote información y entrevistas para compartir con vos este verano que pretende dejar de serlo, aparentemente, pero nosotros lo sostendremos a capa y espada. Me mandaron un meme, Brian me manda un meme respecto de la goleada del Barça 5-2 al Real Madrid. Paseo absoluto del equipo de Hansi Flick ayer por la Supercopa Española. En fin, todo esto ha sido parte de estas 3 horitas de información y acompañamiento. Adiós María Oviedo, gracias por tu labor. Nosotros nos reencontramos mañana después de las 10 de la mañana. El trabajo de Sandro Díaz en la producción, de Fernando Tornó y Héctor Mancilla en la redacción, Héctor también en la co-conducción de este espacio, han pasado por aquí hoy. Alberto González, que es mexicano, youtuber de 65 años, o que cumplirá 65 años el viernes, y con quien tuvimos una linda charla. Después también una linda historia de vida y todo un porvenir al cual vamos a estar atentos de Héctor La Araña Almonacid, con quien hablamos de su carrera como luchador de artes marciales mixtas, y también con Pablo Salazar, trabajador minero de Cerro Vanguardia, quien fue atacado en el marco de una interna gremial. Todo eso y algunas cositas más hemos repasado en este programa llamado Arriba al Día. Gracias a todos quienes nos siguen por YouTube o por Facebook, a los más de 100 que han visto el programa en la jornada de hoy, y a todos los que han escuchado también la radio en esta mañana. Nos reencontramos este martes 14 de enero para seguir informándote. Gracias, Brian. Mi nombre es Julián Quirós. Que tengas una linda tarde. Chao.